La vida nos desafía constantemente con obstáculos y problemas que, en ocasiones, nos parecen insuperables. Esa sensación de parálisis frente a lo desconocido o lo inesperado nos lleva a pensar que el cambio es imposible o que no contamos con las habilidades necesarias para superarlo. Sin embargo, ¿qué pasaría si descubrieras que la clave para superar cualquier adversidad ya se encuentra dentro de ti? Muchas personas enfrentan dificultades en sus relaciones personales, se sienten incapaces de aprender nuevas habilidades o simplemente desean mejorar su autoestima, pero se encuentran atrapadas en una red de creencias limitantes. En un mundo lleno de incertidumbre, las derrotas pueden acumularse hasta hacer que incluso los más fuertes se cuestionen el valor de seguir adelante. Este libro está dedicado a quienes buscan una salida, a quienes necesitan comprender que, aunque las circunstancias externas puedan parecer inmanejables, el verdadero poder radica en la manera en que interpretamos y respondemos a ellas. He pasado años explorando el funcionamiento de la mente humana, tratando de entender por qué ante ciertas dificultades sentimos que nuestras fuerzas nos abandonan y nuestra capacidad de razonar se nubla. La ansiedad, ese estado tan común en nuestra época, nos atrapa anticipando futuros llenos de problemas y nos hace sufrir en el presente por cosas que quizá nunca ocurran. Como dijo René Descartes, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. Esta frase refleja cómo la mente puede atraparnos en escenarios de temor que nos impiden ver las soluciones que tenemos frente a nosotros. Para trascender nuestras limitaciones mentales, es necesario comprender los patrones ocultos que moldean nuestras respuestas. Albert Einstein decía que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Si deseamos alcanzar nuevas metas, necesitamos aprender a mirar más allá de nuestras creencias actuales y a cuestionar los supuestos que nos limitan. Este libro no es una guía de conocimiento erudito. Es un llamado a la acción, a mirar hacia adentro y descubrir los recursos que poseemos para enfrentar cualquier desafío. Los modelos educativos tradicionales no miden la empatía, el coraje o la capacidad de liderar, cualidades esenciales para una vida exitosa y significativa. A través de estas páginas, se inicia un viaje al interior de la mente, explorando cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestras creencias y, en última instancia, nuestra realidad. Este es un espacio para entender cómo transformar patrones limitantes en herramientas que potencien nuestro crecimiento. La transformación personal no se logra acumulando información, sino despertando una profunda motivación. Aquellos que logran conectar con su propósito interno encuentran las fuerzas necesarias para cambiar su vida y alcanzar metas que antes parecían imposibles. Este libro invita a explorar ese espacio mágico que reside en cada uno de nosotros. Al hacerlo, descubrirás que la mayoría de las limitaciones que enfrentas son, en esencia, opcionales. Nuestra naturaleza intrínseca es una fuente inagotable de energía, sabiduría y amor. Al acceder a esta realidad, no solo encontrarás soluciones a tus problemas, sino que también experimentarás una vida llena de serenidad, creatividad y propósito. Rediseñando tu vida, el arte de la transformación interior. Capítulo 1. Redefiniendo el cambio. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio. Charles Darwin. Una de las mayores dificultades que enfrentamos como seres humanos es mantener una mente abierta ante ideas que desafíen nuestras creencias y formas habituales de pensar. Aunque sabemos que lo que percibimos del mundo es apenas una fracción de lo que realmente existe, tendemos a actuar como si nuestra perspectiva fuera absoluta. Este sesgo de percepción limita nuestra capacidad de descubrir oportunidades, ya que nos lleva a ignorar aquello que está más allá de nuestra comprensión inmediata. El cambio personal comienza con la disposición a cuestionar lo que creemos saber. La mente humana, con toda su complejidad, funciona como una herramienta poderosa pero imperfecta. Aunque contamos con capacidades extraordinarias, estas suelen ser obstaculizadas por patrones mentales que se han establecido a lo largo de nuestras vidas. El potencial dormido. Es común escuchar que solo utilizamos una pequeña fracción de nuestro cerebro. Aunque esta idea carece de fundamento científico, contiene una verdad simbólica. Dentro de nosotros existen talentos y fortalezas que aún no hemos descubierto. El cerebro, responsable del 2% del peso corporal, consume un 25% del flujo sanguíneo, lo que refleja su constante actividad.
Sin embargo, no siempre usamos esta energía de manera eficiente. Durante millones de años, nuestros antepasados dependieron de su ingenio para sobrevivir. Aquellos que desarrollaron una mayor capacidad para resolver problemas y adaptarse al entorno superaron las adversidades. Esa capacidad sigue presente en nosotros, pero, para aprovecharla, es necesario aprender a gestionar nuestras emociones y superar los bloqueos que éstas pueden causar. Cuando enfrentamos retos significativos, como una decisión difícil o un problema inesperado, es fácil sentirnos abrumados por la ansiedad. Este estado emocional actúa como un freno que dificulta el pensamiento claro y reduce nuestra eficacia para resolver problemas. Para liberar el potencial de la mente, es crucial alcanzar un equilibrio emocional que permita al cerebro operar en condiciones óptimas. Resiliencia y elasticidad. La resiliencia, un concepto tomado de la metalurgia, se refiere a la capacidad de un material para resistir deformaciones. Aplicado al ámbito humano, describe nuestra habilidad para adaptarnos y recuperarnos frente a la adversidad. A esta característica se suma la elasticidad, que es la capacidad de volver a un estado equilibrado tras experimentar estrés. Al igual que los materiales más fuertes combinan resiliencia y elasticidad, las personas que prosperan en situaciones desafiantes son aquellas que logran mantener su serenidad y recuperar su equilibrio interno rápidamente. Desarrollar estas cualidades requiere comprender y gestionar los mecanismos internos que nos afectan, especialmente en momentos de presión. La medicina también nos ofrece una analogía útil, la homeostasis, o el proceso por el cual el cuerpo mantiene condiciones internas estables, a pesar de los cambios externos. Cultivar una mente resiliente implica aprender a mantener un estado de equilibrio emocional y mental incluso en las circunstancias más adversas. El software mental. Si bien el cerebro puede compararse con un sofisticado ordenador, su rendimiento depende en gran medida del software mental que opera sobre él. Este software, compuesto por nuestras experiencias, creencias y patrones de pensamiento, define cómo interpretamos la realidad y respondemos a ella. Un cerebro poderoso con un software limitado solo generará resultados mediocres. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas intensas o significativas, moldean nuestro software mental de manera profunda. Estas experiencias, cuando son negativas, pueden crear limitaciones que nos dificultan adaptarnos a nuevas situaciones. Por ejemplo, alguien que ha vivido repetidas frustraciones en un entorno laboral específico puede desarrollar una percepción negativa que afecta su rendimiento en futuras experiencias similares. El poder del cerebro para adaptarse y cambiar, conocido como neuroplasticidad, nos brinda la posibilidad de reprogramar este software mental. Al cambiar nuestras creencias y patrones de pensamiento, no solo transformamos nuestra percepción del mundo, sino que también alteramos la estructura física de nuestro cerebro. Reconfigurando la mente. La clave para reinventarse radica en identificar los programas mentales disfuncionales y reemplazarlos por otros que promueven el crecimiento y la adaptabilidad. Este proceso, aunque desafiante, tiene el potencial de desbloquear recursos internos que permanecían ocultos. De Santiago Ramón y Cajal, pionero en la neurociencia, afirmó que todo ser humano tiene la capacidad de ser escultor de su propio cerebro. Este principio no solo es inspirador, sino que también nos otorga una gran responsabilidad. Cambiar nuestra forma de pensar no solo transforma nuestra vida, sino que también modifica el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. El cambio, aunque incómodo, es el único camino hacia el crecimiento. Al abrazar la posibilidad de reinventarnos, nos liberamos de las cadenas de nuestras experiencias pasadas y nos abrimos a un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 2. La mirada hacia adentro. ¿Quién es capaz de hacer que el agua turbia se aclare? Déjala quieta, y poco a poco se volverá clara. Lao Tse. El viaje hacia el cambio comienza con una mirada hacia adentro. Este proceso no es una tarea sencilla, pues muchas de nuestras creencias más arraigadas operan en un nivel inconsciente, moldeando nuestras percepciones y limitando nuestro potencial sin que siquiera lo notemos. Estas creencias no son simplemente pensamientos, son certezas que se sienten como verdades inquebrantables, profundamente enraizadas en nuestras emociones y experiencias pasadas. El poder de las creencias inconscientes. Desde nuestra infancia, las experiencias que vivimos,
especialmente aquellas cargadas de intensidad emocional, crean patrones que condicionan cómo interpretamos el mundo y a nosotros mismos. Estas experiencias no solo dan forma a lo que pensamos, sino también a lo que sentimos y cómo actuamos. Por ejemplo, alguien que ha enfrentado constantes rechazos en sus primeros años puede desarrollar la creencia inconsciente de que no es digno de amor o éxito, lo cual influirá en sus decisiones y relaciones futuras. Las creencias limitantes son insidiosas porque actúan fuera del nivel consciente. No siempre somos conscientes de su influencia, pero sus efectos se manifiestan en forma de miedos, inseguridades y bloqueos que dificultan nuestro progreso. Liberarnos de estas creencias es esencial para desbloquear nuestro verdadero potencial. La realidad es más de lo que percibimos. Nuestras percepciones, aunque útiles, son limitadas y a menudo engañosas. Un ejemplo clásico es la percepción de un amanecer. Parece que el sol se mueve mientras nosotros permanecemos quietos. Esta interpretación, aunque intuitiva, es completamente falsa desde el punto de vista astronómico. Del mismo modo, nuestras percepciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea están limitadas por filtros mentales que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Un ejemplo fascinante sobre la naturaleza de la realidad puede encontrarse en el mundo atómico. Aunque nuestros cuerpos parecen sólidos, los átomos que los componen están compuestos mayormente por espacio vacío. La realidad que percibimos como tangible y concreta está, en esencia, construida sobre una base de vacío y energía. Del mismo modo, lo que creemos sobre nosotros mismos está influido por las historias que nos contamos, las cuales a menudo están basadas en interpretaciones limitadas o incompletas de nuestras experiencias. Para crecer, necesitamos aprender a cuestionar esas historias y explorar nuevas maneras de vernos a nosotros mismos. La conciencia como herramienta de descubrimiento. Así como el microscopio permitió descubrir microorganismos y el telescopio reveló galaxias lejanas, la conciencia es el instrumento que nos permite explorar nuestro mundo interior. Sin embargo, la conciencia necesita ser iluminada por la atención para cumplir su propósito. La atención, como un rayo de luz, nos permite observar aquello que normalmente permanece oculto en la oscuridad de nuestra mente. Cultivar la atención plena es un paso fundamental para iniciar este proceso de autodescubrimiento. Al prestar atención a nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales, comenzamos a desenmascarar los patrones que nos han mantenido atrapados en ciclos repetitivos. Esta observación no debe ser crítica ni juiciosa, más bien, debe ser una exploración curiosa y compasiva de nuestra realidad interna. La necesidad de una mente abierta. Explorar nuestro interior requiere de una mente abierta, capaz de abrazar la incertidumbre y la sorpresa. La curiosidad, como la de un niño que observa el mundo por primera vez, es una herramienta poderosa para descubrir nuevas perspectivas y posibilidades. Sin esta disposición, es fácil caer en el hábito de ver únicamente muros donde podrían haber puertas. El físico Albert Einstein se refería a la capacidad de asombro como la esencia de la verdadera inteligencia. En el proceso de mirar hacia adentro, esta capacidad nos permite abrirnos a nuevas formas de entendernos y relacionarnos con el mundo. La intuición, una fuente de sabiduría. La intuición, una forma de conocimiento que no pasa por el análisis racional, es una manifestación de nuestra conexión con el inconsciente. A menudo se expresa a través de sensaciones corporales, emociones o imágenes simbólicas, y puede proporcionarnos respuestas valiosas cuando aprendemos a escucharla. Sin embargo, en un mundo que valora excesivamente el pensamiento lógico, la intuición suele ser ignorada o subestimada. Al desarrollar una relación más consciente con nuestra intuición, podemos acceder a recursos internos que complementan nuestra capacidad racional. Este equilibrio entre razón e intuición es esencial para tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestro verdadero ser. La verdadera transformación comienza al observar nuestro mundo interior con atención plena y curiosidad. Debajo de nuestras creencias limitantes y percepciones distorsionadas yace un potencial ilimitado, esperando ser descubierto y activado. La conciencia es la herramienta que nos permite iluminar este espacio, abriendo el camino hacia una vida más auténtica y plena. Capítulo 3. Dos conciencias en una mente.
La primera persona del singular, ese diablillo del yo, no es primera, ni persona, ni singular. James Hillman. La mente humana es un vasto entramado de procesos conscientes e inconscientes que interactúan de manera constante, para dar forma a nuestras percepciones, pensamientos y emociones. Dentro de este complejo sistema, coexisten dos conciencias principales, cada una con funciones únicas y perspectivas distintas sobre la realidad. Este capítulo explora cómo estas conciencias, representadas por los hemisferios cerebrales, trabajan juntas y cómo su interacción puede desbloquear un potencial extraordinario. El cerebro dividido, un enfoque histórico. En la década de 1930, la epilepsia era una enfermedad para la cual no existía un tratamiento efectivo. Esta condición, caracterizada por descargas eléctricas incontrolables en el cerebro, podía causar graves convulsiones e incluso la muerte. Los médicos, sin alternativas farmacológicas, comenzaron a experimentar con procedimientos quirúrgicos radicales para aliviar los síntomas. Uno de estos procedimientos era la sección del cuerpo calloso, una estructura que conecta los hemisferios cerebrales y permite la comunicación entre ellos. La lógica detrás de esta cirugía era sencilla. Si se impedía que las descargas eléctricas viajaran de un hemisferio al otro, se podría limitar la gravedad de las crisis epilépticas. Aunque esta solución parecía extrema, los resultados iniciales fueron prometedores. Sin embargo, la verdadera relevancia de estas intervenciones no radica solo en su éxito clínico, sino en las revelaciones que aportaron sobre la naturaleza del cerebro y la mente. La dualidad de los hemisferios. El cuerpo calloso, con más de 200 millones de fibras nerviosas, es una de las estructuras más fascinantes del cerebro humano. Su función es actuar como un puente entre los dos hemisferios cerebrales, facilitando el intercambio de información. Sin embargo, cuando este puente se corta, como ocurría en los procedimientos quirúrgicos mencionados, los hemisferios comienzan a operar de manera más independiente. Los estudios realizados con pacientes que habían pasado por esta cirugía, denominados cerebro dividido, revelaron que cada hemisferio tiene su propia manera de procesar la información y su propia forma de percibir la realidad. El hemisferio izquierdo, tradicionalmente asociado con el lenguaje, la lógica y el análisis, mostró ser el principal responsable de nuestra capacidad para describir y razonar. Por otro lado, el hemisferio derecho, más intuitivo y creativo, demostró ser esencial para la percepción emocional, el reconocimiento de patrones y la imaginación. Uno de los experimentos más célebres en este campo consistió en mostrar imágenes diferentes a cada hemisferio, utilizando un dispositivo que permitía proyectarlas únicamente en uno de los campos visuales del paciente. Por ejemplo, cuando el hemisferio izquierdo veía la palabra madre, los pacientes podían describirla con claridad pero sin ninguna carga emocional. Sin embargo, cuando el hemisferio derecho era expuesto a imágenes evocadoras, como figuras humanas o paisajes, los pacientes experimentaban intensas reacciones emocionales pero eran incapaces de verbalizarlas. Dos conciencias en acción. El trabajo del neurocientífico Roger Sperry, quien ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre el cerebro dividido, llevó a una conclusión sorprendente. El cerebro humano alberga dos formas de conciencia que operan simultáneamente. Estas conciencias no solo tienen diferentes formas de procesar la realidad, sino que también interactúan y, en ocasiones, compiten entre sí. El hemisferio izquierdo, centrado en los detalles y la estructura, nos permite analizar, categorizar y resolver problemas de manera lógica. Es el hemisferio de las palabras, las cifras y la planificación. Por su parte, el hemisferio derecho, más holístico y orientado al presente, se enfoca en el contexto general, las conexiones emocionales y las experiencias sensoriales. Esta dualidad es esencial para nuestra supervivencia y evolución. Cuando ambos hemisferios trabajan en armonía, somos capaces de combinar la creatividad del hemisferio derecho con la capacidad organizativa del izquierdo, logrando así un equilibrio que potencia nuestras habilidades cognitivas y emocionales. El desequilibrio y sus consecuencias. Sin embargo, en la sociedad moderna, existe una marcada tendencia a sobrevalorar las funciones del hemisferio izquierdo. La educación, las estructuras laborales y las expectativas sociales suelen enfatizar el pensamiento lógico y la productividad,
mientras que se descuida el desarrollo de la intuición, la empatía y la creatividad, características propias del hemisferio derecho. Este desequilibrio puede llevarnos a experimentar estrés, desconexión emocional y una sensación de vacío. Al ignorar la voz del hemisferio derecho, perdemos acceso a una fuente invaluable de sabiduría y creatividad. Por el contrario, cuando ambos hemisferios colaboran de manera equilibrada, se crea un estado de integración que nos permite enfrentar desafíos con mayor adaptabilidad y profundidad. La puerta al inconsciente. El hemisferio derecho, a menudo considerado la puerta al inconsciente, es crucial para acceder a aspectos de nuestra mente que permanecen ocultos a la lógica racional. A través de prácticas como la meditación, la visualización y el arte, podemos fortalecer nuestra conexión con este lado del cerebro, permitiéndonos explorar emociones, intuiciones y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, los estudios sobre meditación han demostrado que esta práctica activa áreas del hemisferio derecho relacionadas con la compasión, la serenidad y la creatividad. Asimismo, las experiencias de flujo, en las que nos sentimos plenamente inmersos en una actividad, son facilitadas por la interacción armónica entre ambos hemisferios. Hacia una mente integrada. La integración de las dos conciencias es esencial para alcanzar nuestro máximo potencial. No se trata de que un hemisferio domine al otro, sino de permitir que ambos colaboren en igualdad de condiciones. Esta colaboración no solo enriquece nuestra capacidad de pensamiento, sino que también nos ayuda a navegar la vida con mayor equilibrio y profundidad. El trabajo de Sperry y otros científicos ha dejado claro que nuestra mente no es un sistema monolítico, sino un tejido complejo de procesos complementarios. Reconocer y honrar esta dualidad es el primer paso para acceder a los recursos internos que nos permiten crecer, adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio. La mente humana alberga dos conciencias distintas, representadas por los hemisferios cerebrales, que trabajan juntas para procesar la realidad desde diferentes perspectivas. Al integrar estas conciencias y permitir que ambas colaboren, podemos acceder a un nivel más profundo de comprensión y creatividad, desbloqueando así nuestro verdadero potencial. Capítulo 4. El mapa de los tesoros internos. Si bien no podemos ver el poder en un vaso de agua, cuando se convierte en vapor, puede mover los pistones de una máquina poderosa. T. Lian. Dentro de cada ser humano existe un mapa que guía hacia un tesoro invaluable, los recursos internos que permanecen ocultos hasta que se activan mediante el autoconocimiento y el crecimiento personal. Este capítulo explora cómo descubrir ese mapa, más importante, cómo interpretarlo para acceder al potencial que yace en lo profundo de cada uno. Descifrando los misterios del mapa interior. A lo largo de la historia, los mapas han sido herramientas esenciales para guiar a los exploradores hacia tierras desconocidas. Sin embargo, los mapas que se encuentran en nuestro interior no siempre son fáciles de interpretar. Están compuestos por experiencias, emociones y patrones de pensamiento que han moldeado nuestra manera de ver el mundo. Aunque a menudo los consideramos como verdades absolutas, en realidad son solo representaciones parciales de nuestra realidad. Estos mapas internos no solo nos muestran nuestros recursos, sino también las limitaciones que hemos aceptado como verdades. Reconocer cuáles de estas limitaciones son autoimpuestas es el primer paso para desdibujar sus contornos y redibujar el mapa hacia una vida más auténtica y plena. El poder de la visualización. La visualización es una herramienta poderosa que nos permite conectar con las áreas ocultas de nuestro mapa interior. Este proceso, que implica imaginar con detalle los objetivos deseados, activa regiones específicas del cerebro que no diferencian entre lo que es real y lo que es imaginado. Al visualizar metas claras y deseadas, se trazan nuevos caminos en el mapa mental, facilitando que la mente y el cuerpo trabajen juntos para alcanzar esos objetivos. Un experimento realizado con deportistas mostró cómo aquellos que practicaban mentalmente sus habilidades lograban mejoras significativas, similares a las de quienes realizaban entrenamientos físicos. Esto demuestra que el cerebro, cuando se le proporcionan imágenes claras y repetitivas, reorganiza sus patrones para alinearse con esas visiones. El papel de las creencias. El mapa interno está profundamente influido por nuestras creencias, que actúan como filtros que determinan lo que consideramos posible o imposible.
Estas creencias, formadas a lo largo de nuestra vida, están arraigadas en las experiencias que hemos vivido y en los mensajes que hemos recibido del entorno. Por ejemplo, una persona que desde temprana edad fue criticada constantemente puede desarrollar la creencia de que no es lo suficientemente buena. Esta percepción afecta la manera en que se enfrenta a nuevos desafíos, limitando sus posibilidades de éxito. Sin embargo, las creencias no son inmutables. Con trabajo consciente, es posible identificarlas, cuestionarlas y reemplazarlas por otras que impulsen nuestro crecimiento. Cambiar una creencia requiere 3 pasos fundamentales. 1. Identificación. Reconocer qué creencia está limitando el acceso a los tesoros internos. 2. Cuestionamiento. Evaluar la validez de la creencia y considerar evidencia que la contraría. 3. Reemplazo. Introducir una nueva creencia positiva que empodere y motive. Por ejemplo, no soy lo suficientemente capaz puede transformarse en tengo la capacidad de aprender y crecer. Emociones como indicadores del camino. Las emociones, frecuentemente desatendidas o reprimidas, son indicadores valiosos en la exploración del mapa interno. Ellas no solo reflejan nuestro estado actual, sino que también nos señalan áreas que necesitan atención y transformación. El miedo, por ejemplo, puede interpretarse como una señal de que estamos acercándonos a los límites de nuestras creencias. Más que un obstáculo, puede convertirse en una guía que nos invita a explorar lo desconocido. De igual manera, la alegría y la gratitud nos muestran cuando estamos en alineación con nuestras metas y valores internos. Aprender a escuchar y gestionar las emociones es esencial para descifrar el mapa interior. Esto no implica suprimir las emociones negativas, sino observarlas con curiosidad y apertura, buscando el mensaje que tienen para ofrecer. Transformando el mapa. Rediseñar el mapa interior no es un proceso instantáneo, pero cada pequeño cambio tiene un efecto acumulativo que transforma la percepción y la realidad. Esto puede lograrse mediante prácticas como la meditación, el journaling y la introspección consciente, que ayudan a desenredar los nudos emocionales y cognitivos que limitan nuestro crecimiento. La metáfora del mapa también nos recuerda que no estamos destinados a recorrer este camino solos. Las relaciones humanas pueden actuar como espejos que nos ayudan a ver con mayor claridad las áreas de nuestro mapa que permanecen ocultas. Escuchar a otros y compartir nuestras experiencias puede abrir nuevas rutas hacia recursos internos que no sabíamos que teníamos. El tesoro, recursos inexplorados. El mapa interior nos lleva al tesoro más grande que poseemos, nuestras fortalezas, habilidades y talentos ocultos. Estos recursos no siempre son evidentes a primera vista, pero comienzan a revelarse cuando nos enfrentamos a desafíos que requieren creatividad, resiliencia y valentía. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para descubrir una nueva parte del mapa. Al superarlas, no solo expandimos nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también aumentamos nuestra capacidad para navegar los retos futuros con mayor confianza. El mapa interno es una guía que revela tanto nuestras limitaciones como nuestras fortalezas. Al aprender a interpretarlo y transformarlo, podemos acceder a los recursos necesarios para vivir una vida más plena y auténtica. El autoconocimiento, apoyado por la visualización, la gestión emocional y el cambio de creencias, es la llave que abre el cofre del tesoro dentro de cada uno de nosotros. Capítulo 5. Las trampas del territorio. El peligro no radica en que establezcamos metas demasiado altas y no las alcancemos, sino en que las pongamos demasiado bajas y las consigamos. Miguel Ángel. El viaje hacia la transformación personal no es un camino lineal ni exento de desafíos. A medida que exploramos el mapa interno, nos enfrentamos a trampas y barreras que pueden desorientarnos y alejarnos de nuestro propósito. Estas trampas no son externas, surgen del propio territorio de la mente, reflejando nuestras dudas, miedos y resistencias al cambio. La resistencia al cambio. Una de las trampas más comunes es la resistencia interna. La mente humana está diseñada para buscar la comodidad y evitar la incertidumbre. Este mecanismo, aunque útil para la supervivencia, puede convertirse en un obstáculo cuando buscamos crecer más allá de nuestras zonas de confort. La resistencia no siempre se manifiesta como una negativa abierta al cambio. A menudo, adopta formas sutiles: procrastinación,
distracciones constantes o dudas sobre nuestra capacidad para lograr lo que deseamos. Estos comportamientos son intentos del sistema mental de mantenernos en lo familiar, incluso cuando eso nos impide avanzar. Superar esta resistencia requiere consciencia y compromiso. Es necesario reconocer que el cambio implica incomodidad y, en lugar de evitarla, aprender a aceptarla como parte natural del proceso de transformación. El autoengaño. El autoengaño es otra trampa insidiosa que aparece en el camino hacia el crecimiento. Se manifiesta cuando creamos narrativas que justifican nuestras acciones o inacciones, haciéndonos creer que estamos avanzando cuando, en realidad, estamos estancados. Por ejemplo, alguien que desea mejorar su salud puede decirse a sí mismo que comenzará a hacer ejercicio cuando tenga más tiempo. Este tipo de excusas racionalizan la falta de acción y perpetúan el estancamiento. El autoengaño no es un defecto moral, sino una estrategia inconsciente para evitar enfrentar verdades incómodas. Para superar esta trampa, es fundamental desarrollar un sentido de autoobservación honesta. Preguntarse con frecuencia, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores y metas? Puede ayudar a identificar cuando el autoengaño está interfiriendo en el progreso. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una barrera poderosa que puede paralizarnos antes de que siquiera intentemos avanzar. Este miedo a menudo se basa en creencias limitantes sobre nuestra valía o en experiencias pasadas que asociamos con dolor o rechazo. Sin embargo, el fracaso no es el enemigo que nuestra mente tiende a imaginar. Muchas de las personas más exitosas han enfrentado múltiples fracasos antes de alcanzar sus metas. Cada tropiezo puede ofrecer lecciones valiosas, ayudándonos a ajustar nuestras estrategias y fortalecernos para futuros intentos. Enfrentar el miedo al fracaso implica reencuadrarlo como una oportunidad de aprendizaje. Cambiar la pregunta de ¿qué pasa si fallo? a ¿qué puedo aprender si fallo? Transforma la percepción del fracaso de una amenaza a un paso necesario en el camino hacia el éxito. El perfeccionismo. El perfeccionismo es otra trampa que se disfraza de virtud. Quienes caen en esta trampa suelen establecer estándares tan altos que se convierten en un impedimento para tomar acción. El perfeccionismo no solo retrasa el progreso, sino que también genera una insatisfacción constante, ya que rara vez se alcanza la perfección que se busca. La clave para superar el perfeccionismo es aceptar que la acción imperfecta es mejor que la inacción perfecta. Progresar en el camino hacia nuestras metas requiere dar pasos, incluso si no son ideales. Como dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. El efecto del entorno. El entorno también puede actuar como una trampa que refuerza los patrones limitantes. Las personas con las que nos rodeamos, las culturas en las que vivimos y los mensajes que consumimos diariamente tienen un impacto significativo en nuestra mentalidad y comportamiento. Un entorno que fomenta el miedo, la crítica o la mediocridad puede sabotear incluso los intentos más decididos de crecimiento personal. Por otro lado, un entorno que respalda el aprendizaje, la creatividad y el apoyo mutuo puede facilitar una transformación más rápida y sostenible. Es importante evaluar regularmente el entorno en el que nos desenvolvemos y hacer ajustes cuando sea necesario. Esto puede implicar rodearse de personas inspiradoras, limitar la exposición a influencias negativas o crear espacios físicos que promuevan la productividad y la calma. La tentación de rendirse. Cuando las cosas no salen como se esperan, es natural sentirse tentado a rendirse. El camino hacia la transformación está lleno de momentos de duda y desmotivación. Sin embargo, es en esos momentos cuando más cerca estamos de un avance significativo. La historia está llena de ejemplos de personas que perseveraron frente a la adversidad y, gracias a ello, lograron cambios trascendentales en sus vidas. La perseverancia no implica ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con determinación y flexibilidad. Estrategias para superar las trampas. 1. Desarrollar autoconciencia, identificar patrones de resistencia, autoengaño o perfeccionismo para enfrentarlos con claridad.
2. Aceptar la imperfección. Reconocer que el progreso no siempre será lineal y que los errores son parte del proceso. 3. Construir resiliencia emocional. Aprender a gestionar el miedo y la frustración para no quedar atrapado en ellos. 4. Redefinir el fracaso. Ver los tropiezos como oportunidades para crecer y refinar estrategias. 5. Crear un entorno positivo. Rodearse de influencias que inspiren y motiven. El territorio de la mente está lleno de trampas que buscan mantenernos en lo conocido. Superarlas requiere valentía, autoconciencia y un compromiso constante con el crecimiento. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y acercarnos más al verdadero potencial que reside en nuestro interior. Capítulo 6. La reescritura de la narrativa interna. La vida no es lo que nos ocurre, sino cómo interpretamos lo que nos ocurre. Epicteto. En el centro de toda transformación personal está la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y nuestra realidad. Esta narrativa interna, construida a lo largo de los años, actúa como el lente a través del cual interpretamos el mundo, nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Cambiar esta narrativa no es solo un acto de imaginación, sino un proceso profundo de reestructuración mental y emocional. El poder de las historias. Desde los albores de la humanidad, las historias han sido la herramienta principal para dar sentido al mundo. Las narraciones han sido utilizadas para transmitir conocimiento, conectar comunidades y establecer identidades colectivas. En el nivel personal, la narrativa que construimos sobre nuestra vida tiene un poder inmenso para influir en nuestras decisiones, emociones y creencias. Una persona que se repite constantemente que no es suficientemente buena probablemente vivirá experiencias que refuercen esa creencia, no porque sea verdadera, sino porque la mente busca confirmar lo que ya cree. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, demuestra cómo nuestras narrativas internas moldean nuestra realidad externa. Cambiar la narrativa implica cuestionar las historias que nos limitan y reemplazarlas por otras que empoderen. Es un proceso que exige honestidad, valentía y, sobre todo, creatividad. Identificando la narrativa limitante. El primer paso para reescribir la narrativa interna es identificar las historias que nos están limitando. Estas historias a menudo se manifiestan como pensamientos recurrentes, emociones negativas o patrones de comportamiento que parecen repetirse sin explicación. Por ejemplo, una persona que siempre pospone sus proyectos importantes puede tener una narrativa interna que dice: no soy lo suficientemente disciplinado para lograr mis metas. Aunque esta creencia puede parecer inofensiva, actúa como un ancla que mantiene a la persona atrapada en la procrastinación y la autocrítica. Preguntas clave para identificar estas narrativas incluyen: 1. ¿Qué pensamientos aparecen con mayor frecuencia cuando enfrento un desafío? 2. ¿Qué emociones suelo experimentar en situaciones de estrés o incertidumbre? 3. ¿Qué patrones de comportamiento me mantienen estancado en lugar de avanzar? Cuestionando la narrativa. Una vez identificada la narrativa limitante, el siguiente paso es cuestionarla. Esto implica desafiar las suposiciones y creencias subyacentes que sostienen la historia. Preguntas útiles para este proceso incluyen: ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Qué evidencia tengo de que esta narrativa es incorrecta? ¿De dónde proviene esta creencia? ¿Es algo que he asumido o que alguien más me inculcó? ¿Cómo sería mi vida si dejara de creer en esta historia? El cuestionamiento no es un acto de negación, sino de ampliación. Al abrirse a nuevas perspectivas, se comienza a debilitar el control que la narrativa limitante tiene sobre la mente, creando una nueva historia. Después de cuestionar la narrativa existente, es momento de construir una nueva. Esta nueva historia debe ser consistente con los valores, metas y aspiraciones de la persona, y debe estar basada en creencias que fomenten el crecimiento y la confianza. Por ejemplo, alguien que antes se decía nunca seré exitoso porque no tengo suficiente talento, podría reemplazar esa narrativa con: el éxito se construye con esfuerzo y aprendizaje, y estoy comprometido con mi crecimiento. Esta nueva historia no solo es más positiva, sino también más realista y útil. La repetición es clave en este proceso.
Así como las narrativas limitantes se refuerzan a través de la repetición inconsciente, las nuevas historias deben ser repetidas de manera consciente hasta que se conviertan en parte de la identidad. El papel de las emociones en la narrativa. Las emociones son un componente crucial de cualquier historia. Una narrativa que carece de conexión emocional será difícil de internalizar. Por esta razón, es importante asociar la nueva narrativa con emociones positivas como la gratitud, la alegría y la confianza. Por ejemplo, alguien que está trabajando en una narrativa de autoconfianza podría recordar momentos pasados en los que logró superar desafíos. Revivir esas experiencias con detalle ayuda a conectar la nueva historia con un sentido de logro y posibilidad. La narrativa colectiva. Además de la narrativa individual, todos estamos influenciados por narrativas colectivas, las historias que la sociedad, la cultura y nuestras comunidades nos cuentan sobre quiénes somos y qué deberíamos ser. Estas narrativas pueden ser tanto una fuente de apoyo como un obstáculo. Por ejemplo, una narrativa colectiva que valora la conformidad puede entrar en conflicto con los deseos individuales de innovación o cambio. Identificar las narrativas colectivas que impactan nuestra vida es esencial para discernir cuáles nos sirven y cuáles necesitamos soltar. Prácticas para reescribir la narrativa. 1. Journaling. Escribir sobre las creencias limitantes y las nuevas narrativas ayuda a clarificar y solidificar el cambio. 2. Afirmaciones. Repetir frases positivas y realistas puede reforzar las nuevas historias. 3. Visualización. Imaginar escenarios en los que la nueva narrativa se materializa crea un puente entre el pensamiento y la acción. 4. Testimonio de otros. Buscar ejemplos de personas que han cambiado narrativas similares puede ser una fuente de inspiración y validación. Reescribir la narrativa interna no solo transforma nuestra percepción de nosotros mismos, sino también la forma en que interactuamos con el mundo. Las historias que nos contamos tienen el poder de limitarnos o liberarnos. Al abrazar nuevas narrativas basadas en crecimiento, posibilidad y autocompasión, abrimos la puerta a una realidad más rica, plena y auténtica. El cambio comienza cuando decidimos ser los autores de nuestra propia historia. Capítulo 7. La expansión de la zona de confort. Todo lo que deseas se encuentra al otro lado del miedo. Jack Canfield. La zona de confort es un concepto tan familiar como engañoso. Representa el espacio en el que nos sentimos seguros, donde nuestras habilidades y conocimientos actuales son suficientes para manejar las demandas del día a día. Sin embargo, esta seguridad puede convertirse en una jaula invisible que limita nuestro crecimiento personal y profesional. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos expandir los límites de esta zona y exploramos lo desconocido, el mito de la seguridad. La idea de que permanecer en la zona de confort nos protege de riesgos y fracasos es una ilusión. En realidad, la vida misma está llena de incertidumbre, y evitar el cambio no garantiza la seguridad. Más bien, perpetúa un estado de estancamiento que a menudo se traduce en insatisfacción, apatía e incluso ansiedad. La paradoja de la zona de confort es que, aunque parece ofrecer estabilidad, a largo plazo puede erosionar nuestra confianza en nosotros mismos. Cada vez que evitamos un desafío, reforzamos la creencia de que no somos capaces de enfrentarlo. Esto crea un círculo vicioso que estrecha aún más los límites de nuestra zona de confort. El proceso de expansión. Expandir la zona de confort no implica abandonarla por completo ni lanzarse a situaciones abrumadoras. Más bien, se trata de explorar gradualmente nuevas áreas, estirando los límites de lo que percibimos como seguro y familiar. Este proceso puede dividirse en 3 etapas principales. 1. Identificar los límites actuales. Reflexionar sobre qué situaciones, tareas o experiencias generan incomodidad o miedo es el primer paso. Por ejemplo, hablar en público, aprender una nueva habilidad o expresar opiniones en un grupo pueden ser áreas donde la zona de confort está limitada. 2. Dar pasos graduales. Enfrentar desafíos demasiado grandes de golpe puede generar ansiedad y desmotivación. Por ello, es mejor comenzar con pasos pequeños y manejables. Por ejemplo, si hablar en público genera temor, el primer paso podría ser practicar frente a amigos cercanos o grabarse en vídeo para analizar el desempeño.
3. Reforzar el progreso. Cada vez que enfrentamos y superamos un desafío fuera de nuestra zona de confort, es crucial reconocer y celebrar el logro. Esto refuerza la confianza en nuestra capacidad para adaptarnos y crecer, facilitando futuros pasos hacia lo desconocido. El papel del miedo. El miedo es una emoción que aparece inevitablemente al acercarnos a los límites de nuestra zona de confort. Sin embargo, no todos los miedos son iguales. Es importante diferenciar entre el miedo que nos protege de un peligro real y el miedo que surge de creencias limitantes o inseguridades. En lugar de evitar el miedo, es útil aprender a gestionarlo. Algunas estrategias incluyen: respiración consciente. Controlar la respiración ayuda a calmar el sistema nervioso y a reducir la respuesta de estrés. Reencuadre mental. Ver el miedo como una señal de crecimiento en lugar de una amenaza. Exposición gradual. Enfrentar miedos de forma incremental permite desarrollar tolerancia y confianza. Beneficios de expandir la zona de confort. 1. Crecimiento personal y profesional. Cada vez que nos aventuramos fuera de la zona de confort, adquirimos nuevas habilidades y perspectivas que enriquecen nuestra vida. Aprendemos a manejar situaciones desconocidas con mayor eficacia y a aprovechar oportunidades que antes parecían fuera de alcance. 2. Resiliencia. Enfrentar desafíos fortalece nuestra capacidad para manejar el estrés y la incertidumbre. Esto nos prepara para enfrentar situaciones futuras con más confianza y calma. 3. Confianza en uno mismo. Superar pequeños desafíos refuerza la autoconfianza, demostrando que somos capaces de adaptarnos y prosperar en contextos cambiantes. 4. Creatividad y adaptabilidad. Salir de la zona de confort estimula la mente a pensar de manera diferente, fomentando la creatividad y la habilidad para resolver problemas. Construyendo una nueva zona de confort. Cada vez que expandimos nuestra zona de confort, lo que antes era desconocido se convierte en familiar. Este proceso continuo de expansión y adaptación es lo que impulsa el crecimiento sostenible. La clave es mantener un equilibrio entre la exploración de nuevas áreas y el descanso en las zonas que ya hemos conquistado. Un enfoque útil es el principio del 70 al 30. Este principio sugiere que aproximadamente el 70% de nuestras actividades diarias deberían estar dentro de nuestra zona de confort, mientras que el 30% deberían representar desafíos que nos impulsen a crecer. Este equilibrio permite mantener una base estable mientras se exploran nuevas posibilidades, transformando la zona de confort en una zona de crecimiento. En lugar de ver la zona de confort como un espacio estático, podemos transformarla en una zona de crecimiento constante. Esto implica adoptar una mentalidad de curiosidad y apertura, buscando activamente oportunidades para aprender y mejorar. Una forma de hacerlo es mediante el establecimiento de metas desafiantes pero alcanzables. Estas metas actúan como puntos de referencia que nos impulsan a avanzar, proporcionando una sensación de propósito y logro. La zona de confort no es un refugio seguro, sino un punto de partida para el crecimiento personal. Al expandir gradualmente sus límites, desarrollamos habilidades, confianza y resiliencia que nos preparan para enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza. El miedo, lejos de ser un enemigo, se convierte en una brújula que nos señala el camino hacia una vida más plena y auténtica. Cada paso fuera de lo conocido es una inversión en nuestro potencial, y cada conquista nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. Capítulo 8. La ciencia de la transformación. La energía fluye hacia donde va la atención. Proverbio hawaiano. La transformación personal, a menudo percibida como un concepto abstracto o espiritual, tiene raíces profundas en la ciencia. Los avances en psicología, neurociencia y física cuántica han demostrado que el cambio no solo es posible, sino también medible y replicable. Este capítulo explora cómo la mente y el cuerpo interactúan para facilitar la transformación, y cómo el conocimiento científico puede ayudarnos a dirigir este proceso con mayor eficacia. El cerebro plástico. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida. Antes se creía que las conexiones neuronales eran fijas después de cierta edad,
pero estudios recientes han demostrado que el cerebro es un órgano dinámico, capaz de formar nuevas conexiones y fortalecer las existentes en respuesta a nuestras experiencias y pensamientos. Este hallazgo tiene implicaciones poderosas para el crecimiento personal. Cada vez que aprendemos algo nuevo, enfrentamos un desafío o practicamos un hábito positivo, estamos remodelando físicamente nuestro cerebro. La repetición y la consistencia son clave en este proceso, ya que refuerzan las redes neuronales asociadas con el cambio deseado. El papel de la atención. La atención es la herramienta principal que utilizamos para moldear nuestro cerebro. Al dirigir nuestra atención hacia pensamientos, emociones y acciones específicas, fortalecemos las conexiones neuronales relacionadas con ellas. Por ejemplo, si repetidamente enfocamos nuestra atención en pensamientos positivos, como «soy capaz de superar este desafío», estamos entrenando nuestro cerebro para hacer de esa idea una parte automática de nuestra narrativa interna. Por otro lado, una atención dispersa o enfocada en aspectos negativos puede reforzar patrones limitantes. Esto subraya la importancia de practicar la atención plena, que nos permite observar nuestros pensamientos y redirigirlos hacia objetivos más constructivos. El poder de las emociones. Las emociones son un componente crítico en el proceso de transformación. Mientras que los pensamientos generan conexiones neuronales, las emociones intensifican esas conexiones, actuando como un pegamento que las fija con mayor fuerza. Por esta razón, los recuerdos asociados con emociones fuertes, como la alegría o el miedo, suelen ser más vívidos y duraderos. Para aprovechar este fenómeno en el cambio personal, es útil asociar emociones positivas con las metas que deseamos alcanzar. Esto puede lograrse mediante la visualización, evocando no solo la imagen de lo que deseamos, sino también el sentimiento de haberlo logrado. La emoción actúa como un catalizador que acelera el proceso de transformación. El cuerpo como socio del cambio. El cuerpo y la mente están profundamente interconectados, formando un sistema integral en el que cada uno influye en el otro. Las emociones no solo afectan nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, y viceversa. Por ejemplo, la postura que adoptamos puede influir en cómo nos sentimos. Una postura erguida tiende a aumentar la confianza, mientras que una postura encorvada puede intensificar sentimientos de inseguridad. Además, la actividad física regular no solo mejora la salud del cuerpo, sino también la del cerebro. El ejercicio estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que están asociados con el bienestar y la motivación. También promueve la neurogénesis, el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas, facilitando así el aprendizaje y la adaptabilidad. El tiempo y el cambio. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Los estudios han mostrado que formar un nuevo hábito o romper uno antiguo suele tomar entre 21 y 66 días, dependiendo de su complejidad. Durante este periodo, es normal enfrentar retrocesos, pero cada intento de volver al camino fortalece el compromiso con el cambio. El tiempo también permite que el cerebro consolide las nuevas conexiones neuronales, haciendo que las nuevas habilidades o patrones de pensamiento se vuelvan automáticos. La constancia es esencial. Pequeños pasos diarios tienen un impacto acumulativo que conduce a resultados significativos. La física cuántica y la posibilidad. La física cuántica, aunque a menudo malinterpretada, ofrece perspectivas fascinantes sobre el potencial humano. Uno de sus principios clave es que las partículas subatómicas existen en un estado de probabilidad hasta que son observadas, momento en el cual colapsan en una realidad específica. Esto sugiere que el acto de observar o de dirigir la atención tiene un impacto en la manifestación de la realidad. En el contexto del cambio personal, este principio puede interpretarse como un recordatorio del poder de la intención. Al dirigir nuestra atención y energía hacia una meta específica, aumentamos las posibilidades de que esa meta se convierta en realidad. Aunque este concepto no debe tomarse de manera literal, subraya la importancia de mantener una visión clara y enfocada de lo que deseamos. El entorno y el cambio. El entorno también juega un papel crucial en la transformación. Nuestras circunstancias externas,
Las personas con las que interactuamos y los espacios que habitamos tienen un impacto significativo en nuestro estado mental y emocional. Por esta razón, crear un entorno que apoye nuestros objetivos puede facilitar el proceso de cambio. Esto incluye rodearse de personas que inspiran y motivan, diseñar espacios físicos que fomenten la productividad y limitar la exposición a influencias negativas o distracciones. El entorno no solo actúa como un reflejo de nuestras prioridades, sino también como un amplificador de nuestras intenciones. La transformación personal es un proceso respaldado por principios científicos sólidos. La neuroplasticidad, el poder de la atención y las emociones, la conexión mente-cuerpo y el entorno trabajan juntos para facilitar el cambio. Con conocimiento, intención y constancia, cada persona tiene la capacidad de moldear su cerebro, su comportamiento, y en última instancia, su realidad. La ciencia no solo nos confirma que el cambio es posible, sino que nos brinda las herramientas necesarias para lograrlo. Capítulo 9. Rompiendo las cadenas del pasado. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Eckhart Tolle. La narrativa de nuestra vida a menudo está moldeada por experiencias pasadas que dejamos grabadas en nuestra mente y emociones. Estas experiencias, en su mayoría inconscientes, actúan como cadenas que limitan nuestra capacidad de avanzar y explorar nuevas posibilidades. Romper con el pasado no significa olvidarlo, sino reinterpretarlo de una manera que permita el crecimiento y la liberación. La huella del pasado en la mente. Cada experiencia que vivimos deja una marca en nuestro cerebro y nuestras emociones. Las vivencias positivas suelen reforzar la confianza y la seguridad, mientras que las negativas pueden crear patrones de miedo, duda o rechazo. Estas marcas son almacenadas en forma de recuerdos que no solo evocan imágenes, sino también sensaciones físicas y emocionales. El cerebro, en su intento por protegernos, tiende a priorizar los recuerdos negativos, especialmente aquellos asociados con peligro o dolor. Este mecanismo evolutivo, aunque útil para la supervivencia, puede convertirse en un obstáculo cuando los recuerdos pasados dictan nuestras decisiones presentes. Por ejemplo, alguien que experimentó el fracaso en un proyecto importante puede temer intentarlo de nuevo, incluso cuando las circunstancias actuales son completamente diferentes. El círculo de repetición. Una de las razones por las cuales el pasado tiene tanto poder sobre nosotros es que tendemos a repetir patrones familiares, incluso cuando son perjudiciales. Esto ocurre porque el cerebro busca lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Los patrones repetitivos nos brindan una ilusión de control y previsibilidad, pero nos mantienen atrapados en ciclos que impiden el crecimiento. Romper este círculo requiere consciencia y valentía para desafiar lo que se percibe como seguro. Implica reconocer que el pasado no es una sentencia, sino una lección, y que cada momento presente ofrece la oportunidad de elegir un camino diferente. Reinterpretando el pasado. Una herramienta poderosa para liberarse del pasado es la reinterpretación de las experiencias pasadas. Esto no significa negar lo que ocurrió, sino darle un nuevo significado que fomente la resiliencia y el aprendizaje. Por ejemplo, una experiencia de rechazo puede ser vista no como un reflejo de la propia valía, sino como una oportunidad para fortalecer la independencia emocional. La psicología narrativa enfatiza que las historias que nos contamos sobre nuestras experiencias son más importantes que los hechos en sí. Cambiar la narrativa no solo transforma la percepción del pasado, sino también la manera en que enfrentamos el presente y el futuro. Algunas preguntas clave para reinterpretar el pasado incluyen: 1. ¿Qué aprendí de esta experiencia? 2. ¿Cómo me ha fortalecido o preparado para desafíos futuros? 3. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros o a mí mismo? El perdón como liberación. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es una de las herramientas más potentes para romper con el pasado. A menudo se malinterpreta como un acto de justificación, pero en realidad, el perdón es un acto de liberación personal. Al perdonar, no se niega lo ocurrido, sino que se elige no cargar con el peso emocional de la ofensa. El acto de perdonar a uno mismo es especialmente importante. Muchas personas quedan atrapadas en ciclos de autocrítica y culpa que las paralizan.
Reconocer que el error es parte del aprendizaje humano y decidir avanzar sin ese peso es un acto de valentía y compasión. El poder del presente. El pasado solo tiene poder cuando lo arrastramos al presente. Al practicar la atención plena y enfocarse en el ahora, podemos disminuir la influencia de los recuerdos pasados y crear espacio para nuevas experiencias. El momento presente es el único lugar donde el cambio puede ocurrir, y aprender a habitarlo es esencial para liberarse de las cadenas del pasado. Prácticas como la meditación y la respiración consciente son herramientas efectivas para anclar la mente en el presente. Estas técnicas no solo calman la mente, sino que también reentrenan al cerebro para responder a las situaciones actuales en lugar de reaccionar, basándose en experiencias pasadas. La transformación a través de la gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta para cambiar la perspectiva sobre el pasado. Incluso las experiencias dolorosas contienen lecciones valiosas que, cuando son reconocidas con gratitud, pueden transformar la percepción del evento. Este cambio no ocurre instantáneamente, pero con práctica, la gratitud puede convertirse en una forma natural de abordar tanto los momentos positivos como los desafiantes de la vida. Un ejercicio útil es escribir sobre las experiencias pasadas desde un lugar de gratitud, identificando lo que se aprendió o lo que se ganó como resultado de esas vivencias. Este enfoque no elimina el dolor, pero lo integra como parte de una narrativa de crecimiento y resiliencia. El pasado puede parecer un obstáculo insuperable, pero en realidad es una fuente de aprendizaje y fortaleza. Al reinterpretar nuestras experiencias, practicar el perdón y anclarnos en el momento presente, podemos romper las cadenas que nos atan y avanzar hacia una vida más auténtica y libre. El poder de transformar el pasado está en nuestras manos, y cada elección que hacemos en el presente nos acerca más a la libertad emocional y mental. Capítulo 10. El poder de los hábitos. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Los hábitos son la estructura invisible que sostiene nuestra vida diaria. Aunque a menudo pasan desapercibidos, tienen un impacto profundo en la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La repetición constante de ciertos comportamientos no solo define quiénes somos en el presente, sino también quiénes seremos en el futuro. Comprender cómo funcionan los hábitos y aprender a moldearlos a nuestro favor es esencial para la transformación personal. ¿Qué son los hábitos? Un hábito es una acción que se realiza de manera automática, sin necesidad de un esfuerzo consciente. Estos patrones de comportamiento se forman a través de la repetición y están profundamente arraigados en el cerebro, específicamente en los ganglios basales, una estructura relacionada con las rutinas y la memoria. Los hábitos tienen dos características principales: son eficientes y son difíciles de cambiar. Su eficiencia radica en que liberan al cerebro de tomar decisiones constantes, permitiéndonos concentrar nuestra energía mental en tareas más complejas. Sin embargo, esta misma eficiencia es la razón por la que los hábitos, buenos o malos, tienden a perpetuarse una vez establecidos. La anatomía de un hábito. Cada hábito consta de 3 componentes básicos. 1. La señal. Es el disparador que activa el comportamiento. Puede ser un lugar, una hora del día, una emoción o incluso una interacción social. Por ejemplo, sentir estrés puede ser la señal para encender un cigarrillo o abrir el refrigerador en busca de algo dulce. 2. La rutina. Es la acción en sí misma, el comportamiento que se realiza como respuesta a la señal. En el caso del estrés, la rutina podría ser fumar o comer, dependiendo del hábito que se haya formado. 3. La recompensa. Es el beneficio que se obtiene al realizar la rutina. En este ejemplo, la recompensa podría ser una sensación momentánea de calma o placer. Comprender estos componentes es esencial para cambiar o crear hábitos. Sin modificar al menos uno de ellos, el hábito seguirá funcionando como un ciclo automático. ¿Cómo cambiar un hábito? Cambiar un hábito no implica simplemente eliminarlo. Requiere reemplazarlo por uno nuevo que satisfaga la misma necesidad. Este proceso, conocido como sustitución de hábitos, sigue 3 pasos clave. 1. Identificar la señal.
observar cuidadosamente qué desencadena el hábito. Por ejemplo, si el hábito es revisar constantemente el teléfono, la señal podría ser un momento de aburrimiento o ansiedad. 2. Rediseñar la rutina. Reemplazar la acción habitual por otra más constructiva. En lugar de revisar el teléfono, se podría intentar leer un libro o practicar la respiración consciente. 3. Mantener la recompensa. Asegurarse de que la nueva rutina proporcione una recompensa similar o más satisfactoria que la anterior. Esto es crucial para que el cerebro acepte el cambio. Creando hábitos positivos. Además de cambiar hábitos negativos, es importante cultivar hábitos positivos que apoyen nuestras metas y valores. Algunos principios clave para construir hábitos positivos incluyen: comenzar con pequeños pasos. Establecer metas alcanzables y enfocarse en realizar pequeñas acciones diarias es más efectivo que intentar cambios drásticos. Por ejemplo, comprometerse a caminar 10 minutos al día es más manejable que decidir correr 1 hora desde el primer día. Establecer recordatorios. Usar alarmas, notas o aplicaciones para reforzar la constancia. La repetición es clave para que un hábito se arraigue. Aprovechar las asociaciones. Vincular un nuevo hábito con uno existente. Por ejemplo, si ya tienes el hábito de tomar café por la mañana, podrías asociarlo con dedicar 5 minutos a la meditación. Rastrear el progreso. Llevar un registro de los avances puede ser una poderosa motivación. Ver los logros, aunque sean pequeños, refuerza la creencia de que el cambio es posible. Rompiendo hábitos tóxicos. Los hábitos negativos suelen tener raíces profundas y desencadenantes emocionales. Romperlos requiere paciencia, autocompasión y estrategias efectivas. Algunas de estas estrategias incluyen: evitar la señal. Si es posible, eliminar o reducir la exposición a la señal que activa el hábito. Por ejemplo, si el hábito es comer comida chatarra, evitar comprarla puede reducir las tentaciones. Reformular la recompensa. Examinar si la recompensa obtenida realmente satisface una necesidad o si hay una alternativa más saludable. Por ejemplo, el alivio del estrés podría lograrse mejor mediante el ejercicio o la meditación que con el consumo de alimentos poco saludables. Buscar apoyo. Compartir el compromiso de cambio con amigos, familiares o grupos de apoyo aumenta la responsabilidad y ofrece motivación adicional. El efecto compuesto. Uno de los aspectos más poderosos de los hábitos es su capacidad para generar un efecto compuesto. Este concepto, tomado del ámbito financiero, sugiere que los pequeños cambios, repetidos de manera constante, tienen un impacto exponencial con el tiempo. Por ejemplo, leer 10 páginas al día puede parecer insignificante, pero al cabo de un año, habrás leído 12 libros completos. Este mismo principio aplica tanto a los hábitos positivos como a los negativos. Un pequeño hábito destructivo, como dormir tarde repetidamente, puede acumular consecuencias negativas significativas con el tiempo. Por el contrario, un hábito constructivo, como practicar gratitud cada noche, puede transformar profundamente tu perspectiva y calidad de vida. Los hábitos son los cimientos de la transformación personal. Al comprender cómo funcionan y aplicar estrategias para moldearlos, es posible construir una vida alineada con nuestras metas y valores. Tanto los pequeños pasos hacia adelante como las decisiones conscientes para eliminar hábitos tóxicos se suman a un cambio significativo y sostenible. Cada acción, por pequeña que sea, es un ladrillo en la construcción de una versión más fuerte, consciente y realizada de nosotros mismos. Capítulo 11. La fuerza de la identidad. La forma más efectiva de cambiar tu comportamiento es cambiar quien crees que eres. James Clear. En lo profundo de cada hábito, pensamiento o decisión, yace una pregunta crucial: ¿quién soy yo? La identidad, esa percepción que construimos sobre nosotros mismos, actúa como el núcleo de nuestras acciones y actitudes. Cambiar la identidad no es un acto superficial, sino un proceso profundo que transforma no solo cómo nos comportamos, sino también cómo nos relacionamos con el mundo. La identidad como motor del comportamiento.
Nuestra identidad no es algo fijo, es un conjunto de creencias que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Estas creencias se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos nuestras capacidades y posibilidades. Por ejemplo, alguien que se identifica como una persona impuntual, inconscientemente alinea su comportamiento con esa etiqueta, mientras que alguien que se ve a sí mismo como un aprendiz constante buscará oportunidades para aprender en cada situación. Cambiar hábitos y patrones sin transformar la identidad puede ser un esfuerzo temporal. La verdadera transformación ocurre cuando comenzamos a actuar de acuerdo con la versión de nosotros mismos que deseamos ser. La frase "no soy bueno para el ejercicio" se convierte en "soy alguien que cuida su cuerpo", y este cambio de identidad impulsa un cambio sostenido en las acciones. Construyendo una nueva identidad. El cambio de identidad no sucede de la noche a la mañana, pero puede lograrse a través de pequeños pasos conscientes. Este proceso incluye 3 etapas principales. 1. Definir quién deseas ser. La claridad es el primer paso hacia el cambio. Reflexiona sobre las cualidades, valores y habilidades que deseas incorporar en tu identidad. Por ejemplo, si tu meta es ser más organizado, podrías definirte como alguien que respeta su tiempo y sus compromisos. 2. Actuar en coherencia con esa identidad. Las acciones son el puente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Cada pequeño acto es un voto a favor de la nueva identidad. Si quieres ser una persona más saludable, elegir un vaso de agua en lugar de una bebida azucarada refuerza esa identidad. 3. Reforzar la nueva identidad con la repetición. La repetición convierte las acciones en hábitos y las consolida en la identidad. La consistencia, más que la intensidad, es clave. Pequeñas victorias diarias tienen un efecto acumulativo que transforma cómo te percibes. El poder de las afirmaciones. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para reforzar una identidad positiva. Declarar con convicción quién eres o quién estás en proceso de ser puede reprogramar las creencias limitantes. Por ejemplo, repetir "soy disciplinado y enfocado" ayuda a construir la identidad de alguien comprometido con sus metas. Sin embargo, las afirmaciones deben estar respaldadas por acciones. Declarar "soy organizado" mientras mantienes el desorden en tus espacios contradice la afirmación y socava su efectividad. Las palabras y las acciones deben alinearse para generar un impacto real. Rompiendo con identidades pasadas. Una de las mayores barreras para adoptar una nueva identidad es el apego a las antiguas. Estas identidades, aunque limitantes, pueden sentirse familiares y cómodas. Reconocer cuando una identidad pasada ya no sirve a tus objetivos es esencial para liberarte de ella. El desapego no significa negar quién has sido, sino aceptar que estás en constante evolución. Puedes honrar tus experiencias pasadas mientras te permites avanzar hacia nuevas versiones de ti mismo. El lenguaje juega un papel crucial en este proceso. En lugar de decir "siempre he sido desorganizado", puedes decir "en el pasado solía ser desorganizado, pero ahora estoy aprendiendo a ser más estructurado". El impacto del entorno en la identidad. El entorno, tanto físico como social, influye profundamente en cómo nos percibimos. Si estás rodeado de personas que refuerzan una identidad limitante, es más difícil romper con ella. Por ejemplo, si deseas ser más saludable pero tu círculo social fomenta hábitos poco saludables, enfrentarás mayores desafíos. Crear un entorno que apoye la identidad que deseas construir puede marcar la diferencia. Esto incluye rodearte de personas que comparten valores similares, diseñar espacios que te inspiren y limitar la exposición a influencias que contradicen tus metas. Identidad y resiliencia. Una identidad fuerte y positiva no solo impulsa el crecimiento, sino que también fomenta la resiliencia. Cuando enfrentas contratiempos, tu identidad actúa como un ancla que te ayuda a mantenerte enfocado en tus valores y objetivos. Si te defines como alguien que nunca se rinde, los desafíos se convierten en oportunidades para demostrar esa fortaleza. La identidad es el núcleo de toda transformación personal. Cambiar cómo te defines no es solo un ejercicio mental, sino un compromiso diario con acciones que refuercen esa nueva percepción. Al construir una identidad alineada con tus metas y valores, no solo transformas tus hábitos,
sino también la manera en que experimentas la vida. La clave está en actuar consistentemente como la persona que deseas ser, hasta que esa identidad se convierta en una verdad inquebrantable. Capítulo 12. La energía del propósito. Cuando tienes un ¿por qué?, puedes soportar cualquier punto. Friedrich Nietzsche. El propósito es el motor invisible que impulsa nuestras acciones y decisiones. Es la fuerza que nos da dirección y sentido, incluso frente a los desafíos más difíciles. Vivir con propósito no solo transforma la calidad de nuestras experiencias, sino que también nos conecta con un nivel más profundo de satisfacción y realización. Este capítulo explora cómo descubrir, fortalecer y vivir de acuerdo con nuestro propósito personal. ¿Qué es el propósito? El propósito no es simplemente una meta o un deseo, es la razón subyacente que da sentido a nuestras acciones. Mientras que las metas son objetivos específicos que pueden cambiar con el tiempo, el propósito es más amplio y está profundamente arraigado en nuestros valores, pasiones y habilidades únicas. Una vida con propósito no necesariamente implica buscar algo grandioso o extraordinario. Para algunos, el propósito puede estar en construir una familia amorosa, contribuir a su comunidad o desarrollar sus talentos al máximo. Lo importante no es la magnitud del propósito, sino su autenticidad. El impacto del propósito en la vida. Numerosos estudios han demostrado que las personas que sienten que sus vidas tienen un propósito disfrutan de una mayor felicidad, salud física y resiliencia emocional. El propósito actúa como una brújula interna, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y a superar las dificultades con mayor fortaleza. Cuando vivimos sin un propósito claro, es fácil caer en la rutina, sentir apatía o perder la motivación. Por el contrario, cuando nuestras acciones están guiadas por un propósito significativo, incluso las tareas más simples adquieren un nuevo sentido. Descubriendo tu propósito. Encontrar tu propósito no siempre es un proceso inmediato, a menudo requiere introspección, exploración y paciencia. Algunas preguntas clave para guiar este proceso incluyen: 1. ¿Qué te apasiona? Reflexiona sobre las actividades, temas o causas que despiertan tu entusiasmo y energía. ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué podrías hacer durante horas sin cansarte? 2. ¿Qué habilidades posees? Considera tus talentos naturales y las habilidades que has desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Cómo puedes usar estas fortalezas para contribuir de manera significativa? 3. ¿Qué necesitas del mundo y qué puedes ofrecerle? Piensa en las necesidades de los demás y cómo puedes satisfacerlas. Tu propósito a menudo se encuentra en la intersección de lo que amas, lo que haces bien y lo que el mundo necesita. 4. ¿Qué experiencias han moldeado tu vida? Reflexiona sobre los momentos clave de tu vida, tanto positivos como desafiantes. ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Cómo podrían esas lecciones influir en tu propósito? Viviendo de acuerdo con tu propósito. Una vez identificado, el propósito debe integrarse en la vida diaria. Esto no significa hacer cambios drásticos de inmediato, sino tomar pequeñas decisiones que reflejen tus valores y prioridades. Algunas estrategias incluyen: establecer metas alineadas con el propósito. Divide tu propósito en metas concretas y alcanzables. Por ejemplo, si tu propósito es ayudar a los demás, una meta podría ser dedicar 1 hora semanal al voluntariado. Crear hábitos que refuercen el propósito. Diseña rutinas que te acerquen a vivir de acuerdo con tu propósito. Por ejemplo, si valoras la creatividad, establece un tiempo diario para escribir, pintar o explorar nuevas ideas. Conectar con personas que compartan tus valores. Busca comunidades o individuos que compartan intereses y metas similares. Estas conexiones no solo ofrecen apoyo, sino también inspiración y nuevas perspectivas. El propósito como fuente de resiliencia. El propósito no elimina los desafíos de la vida, pero proporciona un porqué que ayuda a enfrentarlos con mayor fortaleza. Cuando sabemos por qué estamos haciendo algo, somos más capaces de soportar los altibajos del camino. Este sentido de dirección nos protege del desaliento y nos impulsa a seguir adelante,
incluso cuando las circunstancias son difíciles. Por ejemplo, un emprendedor puede enfrentar fracasos iniciales, pero si su propósito es crear soluciones que mejoren la vida de los demás, este propósito lo motivará a perseverar. Del mismo modo, alguien que encuentra significado en construir relaciones sólidas puede superar conflictos temporales con una perspectiva más amplia. El propósito y la gratitud. El propósito y la gratitud están profundamente conectados. Cuando vivimos con un propósito claro, somos más propensos a apreciar las oportunidades, las personas y las experiencias que contribuyen a nuestra realización. Practicar la gratitud también fortalece el propósito, recordándonos lo que ya tenemos y lo que podemos construir a partir de ello. Un ejercicio útil es escribir diariamente sobre 3 cosas que estás agradecido en relación con tu propósito. Esto no solo refuerza tu compromiso, sino que también mejora tu perspectiva general de la vida. El propósito es el núcleo de una vida plena y significativa. Es la energía que nos impulsa a actuar, aprender y crecer, incluso frente a la adversidad. Descubrir y vivir de acuerdo con nuestro propósito no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y conexión con el mundo. Cada pequeña acción que tomamos para alinearnos con nuestro propósito nos acerca más a una vida rica en sentido y satisfacción. La clave está en escuchar el llamado de nuestro corazón y tener el coraje de responder a él. Capítulo 13. El poder de la visualización creativa. Todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr. Napoleón Hill. La mente humana es un motor poderoso que tiene la capacidad de influir en nuestra realidad. La visualización creativa es una técnica que utiliza esta capacidad, permitiéndonos imaginar metas y resultados deseados con tal claridad y emoción que se convierten en guías tangibles para nuestras acciones. Este capítulo explora cómo la visualización creativa transforma los pensamientos en realidades, apoyada por fundamentos científicos y prácticos. ¿Qué es la visualización creativa? La visualización creativa es el proceso de usar la imaginación para construir imágenes mentales detalladas de los objetivos que deseamos alcanzar. No se trata solo de soñar despierto, sino de crear una representación interna tan vívida que el cerebro comienza a tratarla como algo real. A diferencia de las fantasías, la visualización creativa está acompañada por un compromiso claro con la acción. Es un puente entre el deseo y la realización, donde la imaginación inspira y dirige nuestros esfuerzos hacia un objetivo específico. ¿Cómo funciona la visualización? La visualización creativa se basa en varios principios psicológicos y neurológicos. 1. La activación del sistema reticular ascendente, SRA. El SRA es una red de neuronas en el cerebro que actúa como un filtro, destacando lo que es importante para nosotros. Cuando visualizamos un objetivo repetidamente, el SRA se activa para ayudarnos a detectar oportunidades y recursos relacionados con ese objetivo en nuestra vida diaria. 2. La neuroplasticidad. Al visualizar metas con regularidad, el cerebro forma nuevas conexiones neuronales que facilitan el comportamiento alineado con esos objetivos. Es como ensayar mentalmente para que las acciones reales sean más naturales y eficaces. 3. La conexión mente-cuerpo. El cerebro no distingue completamente entre lo que es real y lo que es imaginado. Por eso, cuando visualizamos con detalle, nuestras emociones y reacciones físicas responden como si ya estuviéramos viviendo esa experiencia. Esto crea una sensación de confianza y motivación que impulsa nuestras acciones. ¿Cómo practicar la visualización creativa? La visualización creativa es una habilidad que mejora con la práctica. Estos pasos te ayudarán a empezar. 1. Crea un espacio tranquilo. Encuentra un lugar donde puedas estar cómodo y sin distracciones. Relájate y respira profundamente para calmar la mente. 2. Define tu meta claramente. Ten en mente un objetivo específico. Cuanto más claro sea, más efectivo será el proceso. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero tener éxito, podrías decir, quiero lanzar un negocio rentable en los próximos 6 meses. 3. Usa todos los sentidos. Imagina tu meta como si ya la hubieras alcanzado. ¿Qué ves, escuchas, sientes,
hueles o incluso saboreas en ese momento. La riqueza sensorial hace que la experiencia sea más real para tu cerebro. 4. Evoca emociones positivas. Conéctate con las emociones asociadas al logro de tu objetivo. Siente la alegría, el orgullo o la paz que tendrías al alcanzarlo. Las emociones son el pegamento que fija la visualización en tu mente. 5. Sé constante. Dedica unos minutos todos los días a la visualización. La repetición constante refuerza las conexiones neuronales relacionadas con tu objetivo. 6. Actúa con intención. La visualización debe complementarse con acción. Usa la claridad y la motivación que genera para tomar pasos concretos hacia tu meta. Ejemplos de éxito con la visualización. Muchos atletas, artistas y emprendedores de renombre han utilizado la visualización para alcanzar el éxito. Un ejemplo célebre es el del nadador Michael Phelps, quien visualizaba cada aspecto de sus carreras, desde los movimientos hasta la sensación del agua, lo que le ayudó a romper récords y ganar múltiples medallas olímpicas. En el ámbito de los negocios, emprendedores como Oprah Winfrey han hablado sobre cómo imaginar sus metas y actuar en consecuencia ha sido clave para construir sus imperios. Obstáculos comunes en la visualización. Aunque poderosa, la visualización puede enfrentar obstáculos como falta de claridad. Si la meta no está bien definida, el cerebro no sabe qué conexiones neuronales reforzar. Dudas y pensamientos negativos. Pensamientos contradictorios como «esto es imposible» pueden interferir con la eficacia de la visualización. Falta de acción. Imaginar sin actuar no produce resultados. La visualización es un catalizador, no un sustituto de la acción. Visualización y gratitud. Un componente clave de la visualización creativa es la gratitud. Al combinar la visualización con sentimientos de gratitud por lo que ya tienes y por lo que está por venir, alineas tu mente con una energía positiva que atrae más oportunidades. Por ejemplo, después de visualizar tu meta, agradece internamente como si ya la hubieras alcanzado. La visualización creativa no es solo una herramienta para imaginar, sino un medio para construir activamente tu realidad. Al visualizar metas con claridad, emoción y repetición, fortaleces las conexiones entre tus pensamientos y acciones, creando un camino hacia el logro de tus sueños. La combinación de imaginación y acción es lo que convierte la visualización en un proceso transformador, guiando tus pasos hacia una vida más plena y significativa. Capítulo 14. La transformación a través de la acción. Una idea no vale nada si no se ejecuta. Steve Jobs. Si bien los pensamientos y las intenciones son el primer paso hacia el cambio, la acción es el puente que conecta la visión con la realidad. La transformación personal no ocurre en un vacío, sino a través de decisiones y comportamientos concretos que moldean nuestro entorno y nuestras vidas. Este capítulo aborda la importancia de tomar acción, superar la procrastinación y mantener un impulso constante hacia nuestras metas. El valor de actuar. La acción tiene un poder inherente para transformar ideas en logros. Incluso las acciones más pequeñas, tomadas de manera consistente, generan un efecto acumulativo que produce resultados tangibles. Sin embargo, muchas personas se sienten atrapadas entre la inspiración y la ejecución, posponiendo sus metas debido a dudas, miedos o falta de claridad. Es importante recordar que no existe la acción perfecta. Comenzar, aunque sea con pasos pequeños, crea un impulso que facilita el progreso continuo. Como dijo Martin Luther King Jr., no tienes que ver toda la escalera, solo da el primer paso. ¿Cómo superar la procrastinación? La procrastinación, el acto de posponer tareas importantes, es uno de los mayores obstáculos para la acción. Para superarla, es esencial comprender sus raíces. A menudo, la procrastinación no se debe a la pereza, sino al miedo al fracaso, la perfección o la falta de claridad sobre qué hacer. Estrategias para combatir la procrastinación. 1. Divide y vencerás. Descompón grandes proyectos en tareas más pequeñas y manejables. Completar una pequeña parte crea un sentido de logro que impulsa a seguir adelante. 2. Usa el principio de los 2 minutos. Comienza con una acción que tome solo 2 minutos.
Esto puede ser tan simple como escribir una idea o leer un párrafo. La clave es generar impulso. 3. Establece plazos realistas. Las fechas límite motivan a la acción. Incluso si no son necesarias, fijar un plazo autoimpuesto puede mantenerte enfocado. 4. Enfócate en el proceso, no en el resultado. Concentrarse en disfrutar la acción en lugar de obsesionarse con el resultado reduce la ansiedad y facilita el inicio. 5. Minimice distracciones. Identifica y elimina los factores que interrumpen tu concentración, como notificaciones o entornos desordenados. El papel de la disciplina. La motivación puede ser un gran iniciador, pero la disciplina es lo que sostiene el progreso a largo plazo. Mientras que la motivación fluctúa, la disciplina se basa en el compromiso con tus metas y valores. Crear hábitos regulares que respalden tus objetivos ayuda a construir una base sólida para la acción consistente, como cultivar la disciplina. Establece rutinas, diseña horarios predecibles para trabajar en tus metas. Cumple promesas pequeñas, demuestra que puedes confiar en ti mismo cumpliendo pequeños compromisos diarios. Acepta la incomodidad, reconoce que el crecimiento a menudo implica momentos de incomodidad. El poder del aprendizaje activo. La acción no solo genera resultados, sino también aprendizaje. Cada paso, exitoso o no, ofrece lecciones valiosas sobre qué funciona y qué no. Adoptar una mentalidad de aprendiz te permite ver los errores no como fracasos, sino como oportunidades para ajustar tu enfoque. Por ejemplo, un emprendedor que lanza un proyecto y enfrenta contratiempos puede analizar lo ocurrido, identificar áreas de mejora y aplicar esos aprendizajes en su próximo intento. Este ciclo de acción y aprendizaje es fundamental para el crecimiento sostenible. La acción como generador de confianza. Cada vez que tomas acción, refuerzas tu identidad como alguien capaz de enfrentar desafíos y lograr metas. Incluso cuando los resultados no son inmediatos, el simple acto de avanzar fortalece tu confianza en ti mismo y en tus habilidades. Por otro lado, la inacción genera un ciclo opuesto. Cuanto más pospones algo, más dudas surgen sobre tu capacidad para hacerlo. Romper este ciclo requiere dar ese primer paso, por pequeño que sea, para demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. El efecto compuesto de la acción. Pequeñas acciones consistentes, realizadas a lo largo del tiempo, generan un impacto exponencial. Este es el principio del efecto compuesto. Lo que parece insignificante en el momento se acumula en logros significativos con el tiempo. Un ejemplo común es el ahorro financiero. Ahorrar pequeñas cantidades regularmente puede parecer irrelevante al principio, pero con el tiempo, esos ahorros se transforman en una suma considerable. Lo mismo ocurre con las acciones enfocadas en el crecimiento personal, como leer 10 minutos al día, aprender una nueva habilidad o establecer conexiones con personas inspiradoras. Actuar en medio de la incertidumbre. Uno de los mayores desafíos para tomar acción es la incertidumbre. Muchas personas esperan a tener todas las respuestas antes de comenzar, pero este enfoque a menudo conduce a la parálisis. La verdad es que el camino se aclara a medida que avanzas. Tomar acción, incluso en medio de la incertidumbre, te brinda la experiencia y la perspectiva necesarias para ajustar tu curso. La transformación personal no ocurre sin acción. Las ideas y los sueños cobran vida solo cuando se convierten en pasos tangibles hacia adelante. Aunque la procrastinación, las dudas y los miedos son obstáculos comunes, pueden superarse con estrategias prácticas y un compromiso con el progreso. La acción, sostenida por la disciplina y el aprendizaje continuo, no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestra percepción de lo que somos capaces de lograr. Cada paso cuenta, y cada decisión para actuar nos acerca más a la vida que deseamos construir. Capítulo 15. La magia de la consistencia. El éxito no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. La consistencia es la clave para convertir pequeños esfuerzos en grandes logros. Mientras que la inspiración y la motivación nos impulsan a empezar, la consistencia es lo que garantiza que mantengamos el rumbo. Sin importar cuán pequeñas sean las acciones que emprendamos,
Realizarlas de manera constante crea un efecto acumulativo que transforma nuestras metas en realidades tangibles. El poder de los pequeños pasos. A menudo, las personas subestiman el impacto de las pequeñas acciones realizadas con regularidad. Sin embargo, estas acciones son como gotas de agua que, con el tiempo, forman un río. En lugar de buscar cambios drásticos e inmediatos, el enfoque en los pequeños pasos consistentes permite progresar sin el riesgo de agotarse o desanimarse. Por ejemplo, leer una página al día puede parecer insignificante, pero al final de un año, habrás leído al menos 12 libros. Lo mismo ocurre con el ejercicio, el aprendizaje o cualquier hábito positivo. El progreso se construye sobre la acumulación de pequeños esfuerzos. ¿Por qué fallamos en ser consistentes? A pesar de entender la importancia de la consistencia, muchas personas luchan por mantenerla. Esto suele ocurrir por varias razones. 1. Expectativas poco realistas. Establecer metas demasiado ambiciosas desde el principio puede llevar al agotamiento y al abandono. La clave es comenzar con metas manejables y aumentarlas gradualmente. 2. Falta de claridad. Cuando no se tiene un plan claro, es fácil perder el enfoque. La consistencia requiere un propósito y un sistema que respalde las acciones. 3. Desmotivación ante resultados lentos. Muchas personas abandonan cuando no ven resultados inmediatos. Sin embargo, la consistencia funciona como una inversión, los beneficios llegan con el tiempo. 4. Distracciones externas. En un mundo lleno de estímulos, mantenerse enfocado en los hábitos diarios requiere disciplina y estrategias para minimizar las interrupciones. Estrategias para construir consistencia. 1. Crea un plan diario. Define un horario específico para trabajar en tus metas. Al reservar un momento fijo cada día, reduces la probabilidad de posponer tus acciones. 2. Establece recordatorios. Utiliza herramientas como alarmas, aplicaciones o notas visibles para reforzar la importancia de tus hábitos diarios. 3. Celebra las pequeñas victorias. Reconoce y celebra tus progresos, por pequeños que sean. Esto refuerza la motivación y la confianza en tu capacidad para mantenerte consistente. 4. Rodéate de apoyo. Compartir tus metas con personas que te alienten puede ser una poderosa fuente de motivación. La rendición de cuentas también aumenta la probabilidad de mantenerte en el camino. 5. Hazlo atractivo. Vincula tus hábitos con algo que disfrutes. Por ejemplo, escuchar tu música favorita mientras haces ejercicio o leer un libro inspirador como parte de tu rutina matutina. 6. Prioriza la disciplina sobre la motivación. La motivación es fluctuante, pero la disciplina es constante. Crear un compromiso inquebrantable contigo mismo te permite avanzar, incluso en los días en los que no sientes ganas de hacerlo. El efecto compuesto en acción. La consistencia aprovecha el principio del efecto compuesto, donde las pequeñas acciones acumuladas generan un impacto significativo a largo plazo. Un ejemplo clásico es el interés compuesto en las finanzas, donde pequeños aportes regulares generan un crecimiento exponencial con el tiempo. Este mismo principio se aplica a cualquier área de la vida. Por ejemplo, practicar un idioma 15 minutos al día puede no parecer mucho, pero al cabo de un año, habrás acumulado más de 90 horas de aprendizaje. Esta acumulación no solo mejora tus habilidades, sino que también fortalece tu confianza y te motiva a seguir. ¿Cómo manejar retrocesos? Es inevitable enfrentar retrocesos en el camino. La clave no es evitarlos, sino aprender a manejarlos con gracia. Cuando falles en mantener la consistencia, evita la autocrítica excesiva y en su lugar, enfócate en reanudar el hábito lo antes posible. Recuerde que la perfección no es el objetivo, el progreso sí lo es. Incluso con retrocesos ocasionales, la suma de tus esfuerzos consistentes seguirá marcando la diferencia. La consistencia es el factor que convierte el potencial en resultados. Al enfocarte en pequeños pasos realizados diariamente, creas una base sólida para el crecimiento personal y profesional. Aunque el progreso pueda parecer lento al principio, el efecto compuesto asegura que cada esfuerzo cuenta.
La clave para mantener la consistencia radica en establecer sistemas, celebrar los logros y avanzar incluso cuando los resultados no son inmediatos. La magia de la consistencia radica en su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario con el tiempo. Capítulo 16. La fuerza de la adaptabilidad. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Charles Darwin. La adaptabilidad es una de las habilidades más esenciales para la transformación personal y el éxito en cualquier ámbito de la vida. En un mundo en constante cambio, ser flexible y capaz de ajustarse a nuevas circunstancias no es solo una ventaja, sino una necesidad. Este capítulo explora cómo cultivar la adaptabilidad para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y prosperar en medio de la incertidumbre. ¿Qué significa ser adaptable? La adaptabilidad no se trata de conformarse con lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de responder con creatividad y resiliencia a las circunstancias cambiantes. Ser adaptable significa 1. Aceptar la realidad del cambio. Reconocer que el cambio es una constante de la vida. En lugar de resistirlo, los individuos adaptables lo ven como una oportunidad para crecer. 2. Aprender continuamente. La disposición para adquirir nuevas habilidades y conocimientos permite a las personas mantenerse relevantes y efectivos en cualquier situación. 3. Reevaluar las estrategias. Ser capaz de abandonar planes que no funcionan y buscar enfoques alternativos para alcanzar los objetivos. 4. Mantener una mentalidad abierta. La adaptabilidad requiere escuchar diferentes perspectivas, estar dispuesto a probar nuevas ideas y aceptar que las soluciones no siempre vienen de las fuentes esperadas. Barreras comunes para la adaptabilidad. Aunque la adaptabilidad es una habilidad invaluable, muchas personas luchan por desarrollarla debido a miedo a lo desconocido. La incertidumbre puede generar ansiedad, dificultando la disposición para abrazar el cambio. Apego a la rutina. Las zonas de confort ofrecen una falsa sensación de seguridad que limita la exploración de nuevas posibilidades. Creencias rígidas. Ideas fijas sobre cómo deberían ser las cosas pueden bloquear la capacidad de ver soluciones alternativas. Falta de confianza en uno mismo. El temor a cometer errores o fracasar puede paralizar los esfuerzos por adaptarse. ¿Cómo cultivar la adaptabilidad? La adaptabilidad es una habilidad que puede desarrollarse con intención y práctica. Aquí se presentan estrategias efectivas para cultivarla. 1. Desarrolla la conciencia emocional. Los cambios suelen desencadenar emociones intensas, como miedo o frustración. Reconocer y gestionar estas emociones permite responder al cambio con claridad y propósito. 2. Practica la resiliencia. La resiliencia y la adaptabilidad van de la mano. Trabaja en tu capacidad para recuperarte rápidamente de contratiempos y utiliza los desafíos como una oportunidad para fortalecer tu carácter. 3. Fomenta una mentalidad de aprendizaje. Adopta el hábito de ver cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una lección. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? 4. Sé proactivo, no reactivo. Anticipa el cambio en lugar de esperar a que ocurra. Identifica posibles desafíos y prepárate para enfrentarlos con soluciones creativas. 5. Flexibiliza tu pensamiento. Practica salir de tus esquemas mentales habituales. Considera múltiples perspectivas y experimenta con nuevas formas de resolver problemas. 6. Cultiva una actitud de gratitud. En lugar de lamentar los cambios, agradece las oportunidades que presentan para aprender y crecer. Esto crea una mentalidad positiva que facilita la adaptación. Adaptabilidad en la vida cotidiana. La adaptabilidad no solo es crucial en situaciones excepcionales, sino también en los desafíos cotidianos. Algunos ejemplos prácticos incluyen: en el trabajo, aprender nuevas tecnologías, cambiar roles o ajustarse a un equipo diverso. En las relaciones, manejar diferencias, resolver conflictos y adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas cercanas. En la salud, cambiar hábitos para adoptar un estilo de vida más saludable o enfrentar un diagnóstico inesperado.
En la educación, adquirir nuevas habilidades o cambiar de rumbo académico según los intereses y necesidades. El papel de la creatividad en la adaptabilidad. La creatividad es un componente esencial de la adaptabilidad, ya que permite generar soluciones innovadoras frente a problemas inesperados. Cultivar la creatividad no requiere ser un artista, sino abrirse a nuevas formas de pensar y actuar. Esto puede incluir explorar nuevas ideas, leer, viajar o exponerte a diferentes culturas y perspectivas. Practicar el pensamiento lateral, buscar conexiones inusuales entre ideas aparentemente no relacionadas. Experimentar sin miedo al fracaso, ver cada intento como una oportunidad de aprendizaje, independientemente del resultado. La adaptabilidad como fuente de éxito. Las personas y organizaciones que prosperan son aquellas que pueden adaptarse a las circunstancias cambiantes con rapidez y eficacia. Los estudios muestran que la adaptabilidad está directamente relacionada con el éxito profesional, la satisfacción personal y la resiliencia frente a las adversidades. Es una habilidad que no solo ayuda a sobrevivir, sino también a prosperar en un mundo en constante evolución. La adaptabilidad es el arte de transformar el cambio en una oportunidad. Al desarrollar una mentalidad abierta, resiliencia emocional y creatividad, es posible responder con agilidad a cualquier desafío que la vida presente. Más que una habilidad, la adaptabilidad es una actitud que nos permite navegar la incertidumbre con confianza y encontrar crecimiento, incluso en las circunstancias más difíciles. Al abrazar el cambio, nos abrimos a un mundo de posibilidades ilimitadas. Capítulo 17. El impacto de las relaciones en la transformación. Somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Jim Rohn. El camino hacia la transformación personal no es un viaje solitario. Las relaciones que cultivamos juegan un papel fundamental en nuestra evolución, influyendo en nuestras emociones, decisiones y perspectivas. Rodearnos de personas que nos inspiran, apoyan y desafían nos impulsa hacia nuestras metas, mientras que relaciones negativas pueden frenar nuestro progreso. Este capítulo explora cómo las conexiones humanas impactan la transformación personal y cómo construir relaciones que enriquezcan nuestra vida. La influencia del entorno social. Las relaciones actúan como espejos que reflejan quién somos y qué valoramos. Las personas con las que interactuamos frecuentemente pueden influir en nuestras creencias, hábitos y actitudes. Esta influencia puede ser tanto positiva como negativa. Relaciones positivas. Apoyo emocional, proveen motivación, consuelo y perspectiva en momentos difíciles. Inspiración, nos animan a superar nuestros límites y perseguir metas más altas. Crecimiento mutuo. Fomentan el aprendizaje y el desarrollo mutuos a través del intercambio de ideas y experiencias. Relaciones negativas. Crítica destructiva, socavan la confianza y la autoestima. Resistencia al cambio, pueden desalentar la transformación al aferrarse a versiones pasadas de nosotros mismos. Energía tóxica, consumen tiempo y energía emocional sin ofrecer un valor significativo. ¿Cómo evaluar tus relaciones? Una de las claves para construir un entorno social que respalde tu transformación es evaluar las relaciones actuales. Esto no significa que debas abandonar inmediatamente a las personas que no contribuyen positivamente, sino que debes ser consciente de cómo te afectan y establecer límites si es necesario. Preguntas para reflexionar sobre tus relaciones. 1. Me siento inspirado y motivado después de interactuar con esta persona. 2. ¿Esta relación fomenta mi crecimiento o lo limita? 3. ¿Puedo ser auténtico y expresarme plenamente en esta relación? 4. ¿Es esta relación recíproca o desequilibrada? Cultivar relaciones significativas. Las relaciones significativas no surgen de la nada, requieren tiempo, esfuerzo y autenticidad. Aquí hay estrategias para construir conexiones enriquecedoras. 1. Sé intencional. Busca rodearte de personas que compartan tus valores y aspiraciones. Participa en comunidades, grupos o actividades alineadas con tus intereses para conocer a personas afines. 2. Escucha activamente. La escucha activa demuestra respeto e interés genuino. Haz preguntas abiertas,
Presta atención y valida las emociones de los demás. 3. Sé auténtico. La autenticidad es el fundamento de las relaciones genuinas. No temas mostrarte vulnerable o compartir tus metas y desafíos. 4. Fomenta el apoyo mutuo. Una relación sólida se basa en el equilibrio. Da tanto como recibes, y celebra los logros de los demás con el mismo entusiasmo que los tuyos. 5. Establece límites saludables. Proteger tu bienestar emocional es esencial. Aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites claros con personas que drenan tu energía. La importancia de mentores y modelos a seguir. Los mentores y modelos a seguir son relaciones únicas que pueden acelerar tu transformación personal. Estas personas no solo ofrecen orientación, sino que también inspiran a través de su ejemplo. Para encontrar un mentor, identifica a alguien que haya logrado lo que tú aspiras a alcanzar. Construye una relación genuina basada en respeto mutuo. Sé claro sobre lo que buscas aprender y cómo puedes aportar valor a la relación. Además, modelos a seguir pueden ser figuras públicas, autores o profesionales que admiras. Aunque no interactúes directamente con ellos, puedes aprender de sus experiencias y perspectivas. Superar relaciones negativas. Es inevitable que algunas relaciones sean desafiantes. Aunque no siempre es posible evitarlas, puedes manejar su impacto. Desvinculación emocional. Aprende a no internalizar comentarios o comportamientos negativos. Enfócate en lo positivo. Si la relación debe mantenerse, como en el caso de familiares, busca aspectos positivos y limítate a interactuar en contextos neutrales. Prioriza tu energía. Invierte tu tiempo en relaciones que te fortalezcan, no en aquellas que te desgasten. Crear una comunidad de apoyo. Además de relaciones individuales, construir una comunidad de apoyo puede ser una fuente invaluable de motivación y aprendizaje. Participar en grupos, ya sean físicos o virtuales, ofrece oportunidades para compartir experiencias, aprender de otros y sentirte parte de algo más grande. Las relaciones tienen el poder de influir profundamente en nuestro crecimiento personal. Al rodearte de personas que apoyen tus metas, establecer límites con aquellas que no lo hacen y buscar activamente mentores o comunidades enriquecedoras, puedes construir un entorno social que impulse tu transformación. Las conexiones humanas son un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestro viaje, y cuando las cultivamos con intención, se convierten en una fuente de fortaleza y guía inigualable. Capítulo 18. La mentalidad de abundancia. La abundancia no es algo que adquirimos. Es algo con lo que sintonizamos. Wendier. La mentalidad de abundancia es un enfoque que se centra en la creencia de que hay suficientes recursos, oportunidades y éxito para todos. En contraste con la mentalidad de escasez, que ve el mundo como un lugar limitado y competitivo, la mentalidad de abundancia fomenta la colaboración, la gratitud y el crecimiento. Este capítulo explora cómo cultivar esta perspectiva y cómo puede transformar cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia no se limita a la riqueza material, se extiende a nuestras relaciones, oportunidades y experiencias. Es la convicción de que, al enfocarnos en el crecimiento y en lo positivo, podemos crear más para nosotros y para quienes nos rodean. Las personas con mentalidad de abundancia ven los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Celebran el éxito de los demás en lugar de sentir envidia. Practican la gratitud por lo que ya tienen, sin dejar de aspirar a más. Buscan soluciones creativas en lugar de centrarse en los problemas. En contraste, quienes operan desde una mentalidad de escasez tienden a enfocarse en lo que falta en lugar de lo que tienen. Sentir temor constante de perder lo que poseen. Competir innecesariamente en lugar de colaborar. Cómo cultivar una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia no es algo con lo que nacemos. Es una perspectiva que se desarrolla con intención y práctica. A continuación, se presentan estrategias para adoptarla. 1. Practica la gratitud diaria. La gratitud es la base de la mentalidad de abundancia. Al centrarte en lo que ya tienes, cambias tu enfoque de la carencia a la plenitud.
Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Reflexiona sobre las personas y experiencias que han enriquecido tu vida. 2. Y cambia tu lenguaje interno. Tus pensamientos y palabras tienen un impacto profundo en tu percepción de la realidad. Reemplaza frases limitantes como no puedo o no tengo suficiente por afirmaciones empoderadoras como tengo todo lo que necesito para empezar o hay más oportunidades disponibles. 3. Enfócate en el proceso, no en el resultado. La mentalidad de abundancia implica disfrutar el camino hacia tus metas, no solo alcanzar el destino. Reconoce y celebra cada pequeño paso hacia adelante. 4. Invierte en el crecimiento personal. La educación y el desarrollo personal amplían tus posibilidades y aumentan tu confianza en que puedes crear una vida abundante. Aprende nuevas habilidades, asiste a seminarios o lee libros inspiradores. 5. Crea valor para los demás. Compartir lo que tienes, ya sea conocimiento, tiempo o recursos, refuerce la creencia de que hay suficiente para todos. La generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también te conecta con una comunidad más amplia. 6. Reformula las limitaciones. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, considera cómo puedes crecer o aprender de ellos. Por ejemplo, en lugar de pensar no tengo tiempo, pregúntate, ¿cómo puedo organizarme mejor para hacer espacio para lo importante? El impacto de la mentalidad de abundancia. Relaciones. Una mentalidad de abundancia mejora las relaciones, ya que fomenta la empatía, la colaboración y el apoyo mutuo. En lugar de competir, las personas trabajan juntas para alcanzar objetivos comunes. Finanzas. Aunque no garantiza riqueza inmediata, la mentalidad de abundancia cambia la forma en que percibes y manejas el dinero. Te lleva a ver oportunidades en lugar de limitaciones, a invertir en lugar de gastar impulsivamente, y a compartir sin miedo a quedarte sin recursos. Bienestar emocional. Al centrarte en la gratitud y las posibilidades, reduces el estrés y la ansiedad. Esto mejora tu bienestar general y te ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Creatividad y productividad. Al creer que siempre hay una solución, incluso en las situaciones más difíciles, la mentalidad de abundancia libera tu creatividad y fomenta la innovación. Ejercicios para fortalecer la mentalidad de abundancia. 1. Mapa de abundancia. Escribe todas las áreas de tu vida en las que ya experimentas abundancia. Relaciones, salud, habilidades, recursos. Amplía la lista cada vez que notes algo nuevo. 2. Practica el sí y más, en lugar de decir no puedo porque, adopta un enfoque de cómo puedo lograrlo. Esto te entrena para buscar posibilidades en lugar de obstáculos. 3. Visualización creativa. Imagina tu vida ideal en términos de abundancia. ¿Cómo sería tu día, tus relaciones, tu trabajo? Conéctate con las emociones positivas que acompañan esa visión. 4. Comparte con intención. Encuentra formas pequeñas pero significativas de dar a los demás. Puede ser algo tan simple como un cumplido genuino o ayudar a alguien con un consejo. La mentalidad de abundancia no es solo una forma de pensar, sino una manera de vivir. Al cambiar tu enfoque de la carencia a la plenitud, transformas tus relaciones, tus decisiones y tu percepción del mundo. La abundancia no es algo que esperas recibir, es algo que creas a través de tus pensamientos, acciones y actitud hacia la vida. Cuando cultivas esta perspectiva, no solo mejoras tu experiencia personal, sino que también contribuyes a un mundo más positivo y generoso. Capítulo 19. La conexión entre mente, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el templo del espíritu, y la mente, su arquitecto. Anónimo. La transformación personal no se produce en compartimentos aislados. Para lograr un cambio profundo y duradero, es fundamental reconocer la conexión intrínseca entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Este capítulo explora cómo estas dimensiones interactúan, cómo cuidarlas y armonizarlas, y cómo esa integración puede desbloquear tu máximo potencial. El papel de la mente. La mente actúa como el puente entre nuestras experiencias internas y externas. Es el lugar donde se generan pensamientos,
creencias y emociones que influyen en nuestras acciones y percepciones. Al transformar nuestra mentalidad, influimos directamente en nuestro cuerpo y espíritu. Claves para cuidar y fortalecer la mente. 1. Practica la atención plena. La meditación y la respiración consciente ayudan a calmar la mente, reduciendo el estrés y fomentando la claridad mental. 2. Cultiva pensamientos positivos. Desarrolla afirmaciones que refuercen tu confianza y enfoque en tus metas. La repetición de estas ideas crea nuevos patrones neuronales. 3. La aprende y explora. La mente prospera cuando se le presentan desafíos intelectuales. Aprende nuevas habilidades, lee libros inspiradores y busca expandir tus conocimientos constantemente. 4. Libérate de las creencias limitantes. Identifica y cuestiona las creencias que te impiden avanzar. Sustitúyelas por pensamientos que fomenten tu crecimiento y posibilidades. El papel del cuerpo. El cuerpo es el vehículo que nos permite experimentar la vida. Su bienestar físico afecta directamente nuestra energía, nuestras emociones y nuestra capacidad para pensar con claridad. Cuidarlo es una parte integral de la transformación personal. Estrategias para cuidar el cuerpo. 1. Nutrición consciente. Consume alimentos que nutran tu cuerpo, evitando los excesos y priorizando ingredientes frescos y equilibrados. La relación entre la alimentación y la salud mental es cada vez más reconocida. 2. Su ejercicio regular. La actividad física no solo mejora la salud cardiovascular y muscular, sino que también libera endorfinas que elevan el estado de ánimo y reducen el estrés. Encuentra una rutina que disfrutes, como caminar, bailar o practicar yoga. 3. Sueño reparador. La calidad del sueño es esencial para la recuperación del cuerpo y el equilibrio mental. Crea hábitos que favorezcan un sueño profundo, como limitar la exposición a pantallas antes de acostarte. 4. Atención al movimiento y la postura. Una postura adecuada y el movimiento consciente fortalecen el cuerpo y previenen tensiones. Practicar disciplinas como el pilates o el tai chi puede ser muy beneficioso. El papel del espíritu. El espíritu es la dimensión que conecta con nuestro propósito más profundo y con algo mayor que nosotros mismos. Esta conexión puede ser espiritual, filosófica o existencial, y ofrece significado y dirección a nuestra vida. Formas de nutrir el espíritu. 1. Encuentra tiempo para la introspección. Reflexiona regularmente sobre tus valores, metas y el propósito que guía tu vida. Pregúntate, ¿qué me hace sentir pleno? 2. Conéctate con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza ayuda a reconectar con el presente y a experimentar una sensación de asombro y gratitud. 3. Practica la gratitud y el perdón. La gratitud conecta con la abundancia y el perdón libera las cargas emocionales, creando espacio para el crecimiento y la paz interior. 4. Explora tu espiritualidad. Esto no necesariamente implica religión, puede incluir la meditación, la contemplación, la creatividad o cualquier práctica que te ayude a sentirte conectado con algo mayor. La interacción entre mente, cuerpo y espíritu. El bienestar de cada dimensión impacta en las otras. Por ejemplo, una mente estresada puede provocar tensiones físicas y desconexión espiritual. Un cuerpo descuidado puede generar pensamientos negativos y falta de energía para explorar el propósito espiritual. La falta de conexión espiritual puede dejar a la mente y al cuerpo sin dirección, causando insatisfacción y desmotivación. Al armonizar estas dimensiones, creamos una sinergia que impulsa nuestra transformación. Por ejemplo, practicar yoga puede equilibrar el cuerpo, calmar la mente y abrir espacio para la introspección espiritual. Prácticas integradoras para el bienestar total. 1. Meditación en movimiento. Actividades como el yoga, el tai chi o el qigong combinan movimiento, respiración y enfoque, armonizando cuerpo, mente y espíritu. 2. Diario de reflexión. Escribir sobre tus pensamientos, emociones y metas ayuda a liberar la mente, identificar patrones y reconectar con tu propósito. 3. Tiempo de silencio. Dedica unos minutos diarios al silencio. Esta práctica calma la mente, relaja el cuerpo y fomenta la conexión con el espíritu.
4. Rituales diarios. Crea pequeños rituales que integren estas dimensiones, como comenzar el día con un agradecimiento, una caminata o una afirmación positiva. La transformación personal es el resultado de la interacción armoniosa entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Cada dimensión contribuye de manera única a nuestra experiencia de vida, y cuidarlas en conjunto nos permite desbloquear nuestro máximo potencial. Al reconocer esta conexión y trabajar en cada área con intención, no solo transformamos nuestra vida, sino que también creamos una existencia más equilibrada, significativa y plena. Capítulo 20. La autocompasión como motor de crecimiento. Hablarte a ti mismo como lo harías con un amigo que está luchando es el primer paso hacia una verdadera transformación. Christine Meath. La autocompasión es una práctica poderosa que a menudo se pasa por alto en el camino hacia el crecimiento personal. Mientras que la autodisciplina y la ambición son esenciales, la capacidad de tratarte con amabilidad y comprensión durante los momentos difíciles es lo que realmente sostiene el progreso a largo plazo. Este capítulo explora cómo cultivar la autocompasión puede impulsar tu transformación personal, mejorar tus relaciones y fomentar un bienestar duradero. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es la habilidad de reconocer tus propios sufrimientos, errores o desafíos sin caer en la autocrítica destructiva. En lugar de juzgarte duramente, se trata de responder con empatía y apoyo hacia ti mismo, como lo harías con un ser querido. La autocompasión consta de 3 componentes principales. 1. Amabilidad hacia uno mismo. Tratarte con gentileza en lugar de juzgarte o castigarte por tus fallos. 2. Humanidad compartida. Reconocer que el sufrimiento y los errores son una parte natural de la experiencia humana, y que no estás solo en tus luchas. 3. Retención plena. Observar tus pensamientos y emociones sin exagerarlos ni ignorarlos, aceptándolos como son en el momento presente. Mitos comunes sobre la autocompasión. Muchas personas confunden la autocompasión con la autocomplacencia o la debilidad. Sin embargo, estas ideas son erróneas. La autocompasión no implica evitar la responsabilidad ni justificar comportamientos negativos, más bien, es un enfoque equilibrado que combina la autoaceptación con la motivación para el cambio. Mitos y realidades. Mito: si soy demasiado compasivo conmigo mismo, no tendré éxito. Realidad: la autocompasión fomenta la resiliencia emocional, lo que te permite manejar los contratiempos con más eficacia y seguir adelante. Mito: ser compasivo conmigo mismo significa ser indulgente. Realidad: la autocompasión incluye reconocer áreas de mejora sin caer en la autocrítica dañina. Mito: la autocompasión es egoísta. Realidad: cuidarte a ti mismo te da la capacidad emocional para cuidar y apoyar mejor a los demás. Beneficios de la autocompasión. 1. Resiliencia emocional. La autocompasión te ayuda a enfrentar la adversidad sin hundirte en la culpa o la desesperación. 2. Mejora del rendimiento. Al reducir la ansiedad y el miedo al fracaso, puedes enfocarte en el aprendizaje y el crecimiento. 3. Relaciones más saludables. Tratarte con amabilidad fomenta relaciones más equilibradas, ya que reduces la dependencia de la aprobación externa. 4. Mayor bienestar general. Estudios muestran que la autocompasión está vinculada a menores niveles de ansiedad y depresión, y a una mayor satisfacción con la vida. ¿Cómo cultivar la autocompasión? 1. Habla contigo mismo con amabilidad. Cuando enfrentes un error o dificultad, pregúntate: ¿cómo hablaría con un amigo que está pasando por lo mismo? Usa ese tono y enfoque contigo mismo. 2. Reconoce tu humanidad compartida. Recuerda que todos enfrentamos desafíos y cometemos errores. No estás solo en tus luchas, forman parte de ser humano. 3. Practica la atención plena. Observa tus pensamientos y emociones sin juzgarte. Reconoce lo que sientes sin exagerar ni reprimir esas emociones. 4. Escribe una carta compasiva. Escribe sobre una situación difícil desde la perspectiva de alguien que te apoya incondicionalmente. Esto puede ayudarte a cambiar tu narrativa interna. 5. Crea rituales de autocuidado.
Dedica tiempo a actividades que nutran tu bienestar físico, mental y emocional, como la meditación, el ejercicio o simplemente descansar. La autocompasión y la transformación. La autocompasión no es solo un acto de amabilidad, sino una estrategia efectiva para el crecimiento personal. Cuando te permites ser vulnerable y honesto contigo mismo, creas un espacio seguro para explorar tus debilidades y construir sobre tus fortalezas. Por ejemplo, si estás trabajando en un objetivo ambicioso y enfrentas un contratiempo, en lugar de criticarte, puedes decirte, esto es difícil, pero estoy aprendiendo y creciendo con cada paso. Está bien cometer errores, forman parte del proceso. Este enfoque no solo preserva tu motivación, sino que también fortalece tu resiliencia. La autocompasión es un ingrediente esencial para una transformación sostenible. Al tratarte con amabilidad, reconocer tus luchas como parte de la experiencia humana y mantener la atención plena sobre tus emociones, puedes enfrentar los desafíos con más fortaleza y claridad. Más que un simple acto de cuidado personal, la autocompasión es una herramienta poderosa que te permite superar las dificultades, aprender de tus errores y avanzar hacia una vida más equilibrada, plena y auténtica. Fin.